Yo no me veo bien, me veo como, mirá, Te dije, tenés que ponerte más me voy crema a en la cara. alejar de la cámara porque estoy hecho bolsa de la cara. Tengo todo roto en la cara, la Por- frente, la nariz, los labios. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, amigas y amigos? Muchísimas gracias por estar acá conectados para conversar un rato con nosotros. Qué Vamos a ir lindo que se ve, estoy directamente al chat. contento que se ve bien. Bienvenidos amigos. Guille venía muy preocupado desde que programé el vivo, creo que ayer, me venía diciendo, Yara, por favor, tenemos que ver que salga bien, porque si recuerdan el vivo anterior, nos había quedado en posición vertical. Así que bueno, lo logramos y acá estamos, se nos ve bien. Vamos a estar haciendo como una previa, tranquilos, vamos a ir despacio, vamos a invitar a que venga la gente, vamos a esperar a que se sumen todos los amigos. Voy a bajar esta tablita. Guarda el cable. Sí, casi tiro todo. Vamos a ir despacito en este vivo, sin horario, tranquilo. Los invito a tomar algo, a refrescarse, a ponerse una picadita acá enfrente para compartir un lindo momento. Nosotros nos compramos una cerveza Club. ¿Por qué le ¿Club qué? encanta hacer publicidades? Me encantaría que me auspicien. Club Cerveza Premium. Sí, hoy estamos un toque de festejo, así que bueno, ameritaba. Ah, podemos festejar. No, no, no me acordaba, mira. Bueno, está bien. Yo voy a ir saludando aquí al chat. A Martin Luther King, a Birna, un abrazo gigante. Martin Luther King será. Martin Ruther, pero es Ah, Luther King, o sea, hizo el juego. ya, Birna Cisterna, súbete me al hubiese, paisaje me hubiese ruteando la vida. encantado que Martin Luther King nos esté viendo. Gonza Díaz pregunta cómo andan todos, Margarita, así que vayan respondiendo ahí en el chat. Magalí Salgado, Mauro Ruscayeda, esta vez lo dije bien el apellido, me parece. Junior Rivera, Juan José Solórzano, perdón, David O. Esperen, que se me perdió. Leticia de Ambrosio, Daniel Coradini, Mario Binet, Chiabaza, José Luis. Esperen. Erika Reyes, Evelyn Benítez, Pablo Machado, Morgan Illarrosa. ¿Vos ya estás, Guille? hasta ahora el más lejano es de Daniel España. Coradini. Morganita, ¿cómo era? ¿Mm? No llego a leer. Morganita Rosa Morganita nos desde está hablando España. desde España, es el lugar más lejano hasta el momento que nos están Vamos, viendo. Quiero ver esas lejanías, quiero ver esos lugares, quiero ver desde dónde nos escriben. Daniel Coradini desde La Ferrere. Mirá, ese también es Está ahí. lejos la Ferrari. Alejandra Baustian. Demás. San Juan presente de viaje para donde pinte. Un abrazo para los chicos. Misión Libertadora, unos amigos que hace muy poco se largaron a la vida nómade, así que Amigos, para mí familia, es loco. familia, totalmente. Así que después los buscan en Instagram, que tienen un bus gigante, van con sus hijos, todo, familia completa, perro y todo, salieron a la vida nómade, así que están ahí en el principio, los agarran ahí justo arrancando. De más. Qué lindo, ¿no? El Resistencia al principio del Chaco. viaje. ¿Te O qué acordás? lindo o qué quilombo. ¿Te acordás nuestro principio? No. Uno borra Por eso muchas uno cosas. cree que es hermoso. Qué lindo, ¿te acordás cuando no sabías que te hacías pis y dónde hago pis? Ah. Me acuerdo, tardamos nosotros un mes en armar la Renault Kangoo. O sea, No, tengo que esperar. los que Tengo no, sella. quienes no sepan o nos conozcan en esta etapa de la camioneta azul de la Ducato, antes viajábamos en una más chiquita que una Renault Kangoo. Tardamos un mes en armarla completa, hicimos la casita ahí atrás. Y que a la semana ya nos dimos cuenta que nos quedaba chica. Era chica la canguche. 2 Pero años qué vivimos lindo ahí. bar, qué calidad era. Sí. La verdad que es una buena etapa el comienzo del viaje. No la recuerdo, ¿no? Te soy sincero, no ¿De me verdad no te acuerdo acordás tanto. nada? Y yo me acuerdo de que estaba todo bien, pero creo que no estaba todo bien. O Fue sea, desafiante. Viendo el otro día encontré un par de fotos. A los 2 meses de viaje estábamos ya en Brasil, en la costa de Brasil, y yo estaba negra carbón. O sea, el color de mi piel no lo puedo creer. Nunca estuve tan morocha, tan bronceada. Era porque, claro, a las 7:30 de la mañana el sol salía y había y que nosotros salir de la también. camioneta.
Hasta las Eh, 9 de la noche estabas todo, abajo del sol, todo el día ahí, abajo del rayo del sol como teníamos. ahora. Si Creo que encuentro, acá como ahora. si vuelvo a encontrar la foto, después se la cuelgo en la pestaña de comunidad para que la vean. Yo me acuerdo la primera etapa así de viajar, no saber qué hacer con el tiempo, loco. O sea, te sentás en la sillita afuera, claro, te pones a ver a la gente y decís, ¿y ahora qué? Como la presentación de Reyes de la Colina. ¿Te Claro, acordás que estaban exacto, ahí tomando exacto. cerveza y Es un time lapse y vos estás quieto y no sabés ni siquiera qué ibas a hacer. Y sí. mirás y decís, bueno, y acomodás, enroscás, no sé. Che, tengo las uñas sucias. Sí, hoy estuvimos trabajando en la camioneta, Guille engrasándose ahí, acomodando la Sí. puerta, ahí que estaba haciendo mucho ruido. Un Así poquito de que sí, mantenimiento, grasa, limpiamos la grasa los rulemanes. puerta, ¿cómo es? ¿El carril? ¿El rulemán? No, el riel, ahí está. Ah, Los rieles de la puerta, limpiamos el filtro de aire, estuvimos acomodando las hoy fue día mangueras. de mantenimiento. Sí, sí. Bueno, Así que gracias a bueno. Dios fue solamente mantenimiento esta vez, desde la Ducato. ¿Qué A ver tenemos qué que más. festejar? Así Esperá, brindamos. y quiero ver. Yo sé que Bueno, tenés dale, esto, dale. pero quiero ver. Mira, Marcos Gepert, no, boa noite. Lo Boa dije horrible, perdón. noite! Noite. Desde Río Grande do Sul. Hermoso Río Grande do Sul. Si pueden, vayan. Obrigado, Marcos! Gepert. Estou muito emocionado pela tu vista. Viajar sana, un abrazo gigante a Marito. Gracias por estar acá haciéndonos el aguante y Marito acompañándonos de resucitó. Viajar Sano. Marcelo 7 de New Jersey. Mirá, otro que está bien de lejos, Y ¿eh? ya nos tira ahí una pregunta, nos dice, del 1 al 10, ¿qué calificación le damos a Ecuador? Eh, no sé si calificación, no, porque ¿qué calificación le das a Argentina, así como país grande? Yo me siento parte, me siento un Ay, poco, mi perdón. corazón está en Ecuador. Tengo que decir eso. Por eso di el ejemplo de Argentina, claro está. Y todo argentino me va a entender como qué calificación le darías a Argentina. Porque es como tan amplio, tan bueno y tan malo a la vez. Yo me siento parte de Ecuador, lo Sí. tengo muy clavado en el corazón. Puedo decir qué lindo Colombia, qué lindo Uruguay, qué bello todo. Bueno, Uruguay me puede llegar a ganar, creo que no estuvimos el tiempo suficiente. Uruguay estuvimos poquito, Eh, primer mes de viaje. pero qué lindo tal país, qué tal lindo tal otro, pero Ecuador En Ecuador hay un nos extra sentimos como en casa. increíble, sí. O sea, hay una forma de manejarse. Estos últimos días, bueno, ya vieron los videos que fueron en la costa, cómo nos divertimos, cómo, nada, eso, esa seguridad que tenemos para movernos en sentido de que vamos para tal lado, vamos allá porque ya lo conocemos mucho. Es la cuarta vez que estamos en Ecuador. Ay, Entonces como que uno ya se va manejando en lugares y demás, y esta vez nos está dando la oportunidad de explorar un poco más. Hace un par de semanas que ya estamos en la cordillera y la gente de acá es tan linda, es todo el Ecuador, pero a la gente de los Andes es una cosa increíble que me matan de amor. creo que no hay que agregar más a la frase de uno se siente ya vecino, ¿no? Es Acá en verdad. Ecuador, el veci, Soy una vez y más. claro. A ver de dónde más están viendo y sí qué otra pregunta sale. Mucha gente nos saluda con la banderita de Uruguay. Yo no sé si serán uruguayos, pero por ejemplo Angie, ahí siempre el uruguayo me clava banderita, me parece. Angie Chao. Sebastián Forero, Ana Milena desde Pasto, Colombia. ¿Cómo sigue ese Estuvimos, Pasto. derrumbe ahí de la Panamericana en Colombia? No averiguo nada más. Tuvimos terremoto, estamos bien, estamos Ay, sanos. sí. Eso. ¿En el día de ayer fue o fue hoy? No, ayer. En el día de ayer Perdida, Guille. yo empecé, estábamos bailando la camioneta, tengo que reconocer, y en un momento Sí, frenamos y se siguió moviendo la camioneta. Y digo, boluda, pero ya tenemos experiencia hasta de terremotos. Boluda, se está moviendo. Y se movió un poquito la camioneta, bajamos, se estaban como moviendo unas chapas de un tinglado que tenemos acá al lado, pero no fue más que la sorpresa. Sabemos que fue un sí, suceso muy serio acá. en el momento para nosotros fue divertido, o sea, Sí, porque acá fue súper leve, estamos bastante lejos del epicentro. Al par de horas nos vuelvo a conectar a internet y vemos las noticias, así que la verdad que ojalá, si nos está viendo alguien desde Ecuador, no hayan sufrido ningún tipo de incidente. Fuerza para la gente que sí la está pasando brusco, feo.
hubo casas que se cayeron, realmente fue un sismo muy fuerte. Así que bueno, ese es Sí. el mensaje que queríamos dar, Fue pero que estamos bien nosotros. Desde la experiencia propia, un suceso divertido en el momento, y después nos llevamos la sorpresa de que fue como un incidente grave a nivel nacional. Sí, porque desde que volvimos a entrar ahora a Ecuador, es el segundo terremoto en el que estamos, que sentimos. El anterior había sido cuando apenas entramos cerca cerca del Reventador. Cuando apenas nos separamos ¿sí? con Isa. Ahora. Sí, esta vuelta. Tuvimos otro en Y Perú. ahí lo habíamos sentido un poquito. Y tuvimos otro en Perú, pero eso fue en 2019. Sí, eso me avisó. Que había sido ecuatoriano el terremoto y repercutió en Perú. Tremendo. Esa vez sí fue graciosa porque estábamos durmiendo y Guille, nos están moviendo la camioneta, Nos lo asustamos despierto. que nos iban a robar. Como que había dos personas que Sí. estaban así amacando la camioneta para que salgamos. Imagínate plena Panamericana, 3, 4 de la mañana y te mueven todo. Salimos No. así como para la guerra. Y había un cactus ahí al lado que también estaba bailando. Y ahí dijimos, no, qué boludo. Era terremoto. Terremoto. ¿Quién más? ¿Quién más saluda desde allá? ¿Quién nos está viendo? Sopapita siempre fiel. Ay. Gabriel Amado que nos manda unas manitos violetas. También Emerson Paul. Me encanta ese nombre. Subite al paisaje Ruteando la vida. Chin, 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 dice. chin, chin. No, Vamos. pará. Todavía no. Me hiciste esperar. Ahora Tengo vamos la a birra esperar un montón, ¿no? atragantada. Esperame, seguime leyendo de dónde nos leen y hacemos el brindis. Tengo el teléfono enchufado desde donde estamos No toques. transmitiendo. Yo voy a Y por eso acomodar, estoy permiso, haciendo chicos, este lío. no se mareen. Discúlpenme. Ahí estamos. Yo me abro un poquito más para acá y ahí vamos. Paloma Perales desde Mar del Plata. Jenny ¿Cómo Cabrera. extraño? No sé por qué, cómo extraño el mar Atlántico, loco. El mar argentino, es el marrón revuelto que te sacude para todos lados, que es meterse en una lavadora hermosa. Osvaldo Lemos, Andrea Venturini, también desde Mardel, Raúl Alberto Jiménez, Poli Sánchez desde Quito, Mario, bueno, sí, ya hablamos de viajar sana, Adriana desde La Rioja, dice que mañana se va a conocer Laguna Brava. No me acuerdo cuál era Laguna Brava. Tampoco estoy ahí un poco ahí. Me acuerdo Laguna Brava en Buenos Aires, pero Laguna Brava en La Rioja, no me acuerdo. Oswald Mujica desde Ushuaia. Oswald, me encanta el nombre Oswald. ¿El pingüino no se llamaba Oswald? Oswald. Bueno, es lo mismo. Oswald Cobblepot. Oswald también se llamaba no, ese era Roswell. Ya empieza a desvariar y todavía no empezó a brindar. Ni Misión siquiera Libertadora la olía de la cerveza. Paraná, Entre Ríos. Jenny Cabrera de Bogotá. Esperen, Altagracia. Manizales, Alpa Corral es un lugar que no conocemos. ¿Ves? Siempre quise ir. Dicen que hay trucha en Alpa Corral. Hemos hecho muy poco de Colombia, perdón. De Córdoba, Argentina, siendo viajeros. Y porque hay mucha gente. No, ¿ves? No me Hay gusta. mucha gente. Perdón, voy a acomodar nuevo porque estamos como muy. Ahí me gusta más. Uf, ahí se ve mejor. Ahí está. Bueno, dale. Bueno, Si no estábamos Guayaquil. así. Sí, estábamos ahí como. Ahí Bueno. chiquititos. Barcelona, Estados Unidos, veo Colombia. Colombia, hay mucha gente de Colombia, muy querida la gente de Colombia, los queremos mucho, Sí. siempre con tanta onda y se extraña mucho Colombia. David, muchísimas gracias por el aporte que nos hizo a través del super chat. Muchísimas gracias. Bueno, me gustó el arranque del vivo, que estuvimos ahí como rememorando un poco los inicios del viaje. Me acabo de dar cuenta que no te acordás nada. No. Yo borro todo, es sensacional a lo lejos para mí. Todo es una experiencia maravillosa, todo sucedió espectacular y así lo recomiendo. Bueno, un poquito ahí de acordarte que dolió, pero nada más. Con esto damos cierre al inicio. Con esto damos cierre al vivo. Acá se termina todo 15 minutos. No. Con esto damos cierre a la parte inicial de saludar a quienes nos están viendo desde tan cerca, desde tan lejos o desde tantas partes. Y te propongo hacer un brindis, porque me muero de sed. Estuve editando hasta recién, o sea, me levanté de donde estaba editando y me senté acá. Yo estaba un poco nerviosa porque 5 minutos antes del vivo, Guille seguía editando. Realmente, bueno,
se nota mucho en los comentarios que nos están mandando, se nota también en ¿Qué cómo... cosa? ¿Cuánto edito? Claro. La cantidad de tiempo La que edito. cantidad de tiempo que estás editando. Porque estamos teniendo videos más largos. Así que espero que estén contentos, que les estén gustando. Esta semana, además, que por eso ya estoy dándole pie al brindis, Ok. hemos llegado y superado los 60.000 suscriptores. Así que de verdad, muchísimas gracias. Rememorando un poco el inicio del viaje, no teníamos canal de YouTube. No sabíamos que íbamos a estar a esta altura con YouTube. No fue algo planeado, no fue para nada planeado lo que es el canal de YouTube. Fue como una improvisación de video para mostrar nuestra Renault Kangoo, cómo la habíamos camperizado, como hacer como un embudo de tantas preguntas de cómo habíamos camperizado la camioneta. Y mirá ahora. nada, acá estamos, esclavos de la edición, editando todos los días. Trabajando a full. Así que de verdad, muchísimas gracias. Este brindis es por ustedes. A ustedes. Gracias por el apoyo, por el aguante de siempre, por... salud. Bueno, no hay diálogo, acá no hay guión. A veces se me ocurren las cosas, a veces no se me ocurren las cosas. Salud, Yara. Gracias por los comentarios, por la buena onda. Salud. Gracias. Bueno, seguimos entonces a ver si hay alguna consulta. Ustedes nos van diciendo. Después vamos contando dónde estamos, qué hacemos, qué van a ver, qué no van a ver. Sí. ¿Qué corno está pasando en esta vida viajera? En estos 3,35 metros, dijiste. Saqué la cuenta vivimos en 3,75 metros. En estos 3,75 metros que nos ocupan todos los días o nosotros los ocupamos a ellos, ¿qué está pasando? A ver, alguna pregunta copada me gustaría. A ver si tiran. No, pero ¿ya las preguntas? No, y bueno, vamos charlando así como, fíjate que al principio salió esto del inicio del viaje que... Como siempre, no falta la pregunta de Tori. Y Tori no le gusta estar acá, no quiere asomar así. Está durmiendo, siempre que está adentro, está durmiendo el tipo, o está abajo vigilando y tratando de chumbar a alguien, o está acá y duerme. O sea, no tiene on-off. Es un perro que no tiene... a tope o duerme y... Sí, no tiene punto medio. Lo vamos a tratar de llamar, pero en un rato. O sea, sí, no, más no a se mitad lo del vivo. Molestar varias veces. Más a la mitad o en un rato porque vieron que después llega acá, está y ya se plancha y se queda. Así que para no andar molestándolo mucho, es la estrella, hay que cuidarlo porque sin él, rodando por ahí no existiría. Así que en un rato se los traemos. Escúchame. Bueno, ¿qué más? ¿Para qué me trajiste acá? Yo estaba editando. Fui a tuya, así que dale, habla. Les contamos que seguimos en el hermoso país ecuatoriano. Estamos cada vez más confiados de estar acá, de surcar las rutas, de surcar. Más allá de las rutas, ya estamos como por otros, como off-road. No sé, como modo expedición. Ya tenemos que dejar la camioneta y avanzar nosotros. Yo últimamente tengo muchas ganas de como dejar la camioneta y salir a caminar. Caminar. ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Me falta acampar. Bueno, a eso vamos. Ahora vamos a estar contando qué aventuras no vieron que ya hicimos y qué aventuras nuevas vendrán. Lo que se viene. Estamos ¿Los mejores videos de YouTube? De nosotros al menos sí, pará. No, claro. Está Cosmos en YouTube, hola, ¿cómo va a ser lo mejor? De YouTube fue como demasiado pretensión. Claro, no. Los mejores videos, ¿vos qué decís? Creo que estamos en uno de nuestros mejores momentos. Así como fue en su época esa aventura de Jujuy, donde estábamos a full y lográbamos plasmarlo en los videos, creo que ahora estamos como un poco volviendo a esa onda. No, pero no fue solo Jujuy, pará. Estuvo bueno, Salta, Formosa. Sí, pero bueno, Jujuy fue el tope. Bueno. Es como la cresta ahí de la ola. Bueno, yo... Pará, es mi opinión, o sea... Les quiero adelantar de que si bien estamos mucho tiempo editando, nos estamos esforzando. Porque nos motivan, loco. O sea, el canal tuvo como un crecimiento vertiginoso y a la vez eso nos motivó
Las aventuras también es como que la estamos disfrutando muchísimo. Y el editar, si bien no es que, oh, qué divertido editar, es, oh, manteca para el techo, también, o sea, verme ahí, o sea, tú, y que quede de la mejor forma, o sea, generar Como jugar ahí a contar la sí, historia. eso. También es muy gratificante. Sí, es como que. Ay, me olvidé lo que iba a decir, porque me quedé con tu de editar. Tu, 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 Eh, tu, 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 tu. o sea, lo que uno agradece siempre en los comentarios y demás, y en el feedback que ustedes nos dan, es que estamos mostrando parte de nuestra vida. O sea, no es que armamos algo porque hay que mostrarlo, sino que vamos haciendo y vamos filmando lo que sale. Y ver que ustedes se copan tanto, que tiene tan buena repercusión, es como que a uno le da. O sea, está bueno, es como el Sí, acompañamiento, ¿no? Es te el da aguante, como el el aguante. aguante. Es Ahí eso. está. Así que Te darle da como gracias. un ¡ey, qué Están todos bien! ahí como atrás, atrás del gomón, cruzando la isla. Claro, tal cual. Es como que, por ejemplo, vas, ¿Cuántos nos putearon, por los nervios de ese video del gomón? es como que vas, ¿no? Tú con las patas así, che, qué cansado que estoy. En un momento me dice, no, pero tenemos que llegar, estamos, loco, hay que llegar. O sea, tenés 60.000 personas ahí empujando al gomón para llegar. Después, ¿qué más? Los ascensos que estamos haciendo. Porque no se olviden que si bien en el mar las aventuras fueron épicas, en la montaña es lo nuestro. O sea, Claro, o sea, también es lo nuestro, porque el mar es mío, loco. Pero la montaña es lo nuestro. Así que hay unas aventuras, unas expediciones, llamaría yo, épicas. sí, la verdad que Y estamos todo, ahí. también Ecuador. Ecuador se presta. Ecuador se presta, se abre. Nos sentimos seguros, nos sentimos acompañados. La gente es muy copada, Es demasiado muy copada. fácil, o sea, yo sé que ya lo dije muchas veces en los videos, pero es tan fácil recorrerlo que sin darnos cuenta estábamos al sur. O sea, vamos a decir, la mitad de Ecuador estábamos abajo y de pronto superamos Quito. O sea, estábamos bien al norte Sí. porque salimos ahí en busca de alguna cima de esto de las lagunas de Mojanda que vieron en los últimos videos. Cochasquí, que era un lugar arqueológico, primera vez que hicimos una excursión Arqueología en Ecuador. arqueológica en Ecuador. Así que como que no nos dimos cuenta y le estamos dando otra vez otra vuelta grosa a Ecuador, Sí, porque bueno, es una nos vuelta encanta, mareada. chicos, nos Fue encanta. norte, centro, costa, centro, norte. Ahora estamos yendo un poco para el sur. Vamos a estar de nuevo en el este, que me había olvidado, también estuvimos en el este. Sí, Y después sur. sí, ya nos queda poco. Sí, Tristemente, cuando tenemos entramos, límites. Ecuador tampoco claro, nos ama. O sea, nos quiere mucho, pero no nos ama, no nos adopta. hacer la residencia acá cuesta como $400, me parece una No, cosa, así pará, que pará. tampoco estamos para eso, hay que seguir viajando. Pero Es sí nos como un deben quedar matrimonio cuánto. eso. O sea, yo no hago noviazgo, qué sé yo, pero un matrimonio como residencia, no, tranquilo. O sea, vamos de a poco, Ya Ecuador. bastante tenés la residencia acá, ¿no? Claro, Hecha. vamos de a poco, Ecuador, tranquilo. Vamos con un par de preguntitas y vamos a ir Dale. contando qué onda, loco, qué vamos Hagamos a una hacer. cosa. Fui hasta el fondo del chat, así que todos los que estuvieron preguntando, pregunten ya. Así los leo. Ahí tiraron recién un consejo que no lo leas. ¿Cuál? Porque es lo próximo que estamos esperando hoy para ir mañana a hacer eso. Sí, hoy había que sacar turno, así que estamos ahí. Sí, hay que sacar Eh, turno para ir ahí. Miguel Ángel Tavares Cuadros nos pregunta si ya nos fuimos de Montañita. En esta ocasión no No, ya hemos ido fueron a. a Montañita. Ah, Si perdón, conocimos leí Montañita. mal. La conocimos, estuvimos viviendo prácticamente 2 meses allí, No, pero, exagerado. no, con Marito, cumpleaños de acá, No, pero con 2 meses no fue Sudaca. tanto. Bueno, un mes estuvimos en Montañita. Para mí no tanto, 2 semanas, pero bien intensas. Vieron que Montañita es intenso. Y eso que nosotros no íbamos al pueblo, no íbamos a la fiesta, sino que en 2019 había tanto viajero dando vuelta, mucho argentino también, y nos encontramos de pronto en un estacionamiento que hay en Montañita y éramos 14 autos. Y que cumpleaños, que acá, que esto, que zapada, que guitarra. Y nada, estuvimos, sí, como 2 semanas con ¿Te gente muy, acordás muy ese querida. ruso que vendía bidones ¿De vodka? No, 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 vodka era, no, era negro. ron casero?
Eran los bidones de agua así, de 6 litros. Sí. Parecía que traía gasolina. No, era un ron. Sí, Buen tremendo. ron. Muy buen Fue ron. buen Muy buen ron. cumpleaños ese. Y con respecto también, aclaro la pregunta de Montañita. Estamos en modo aventura, en modo naturaleza. Creo que Ecuador nos abrió los brazos y nos apapachó así entre las tetas en cuanto a lo que es naturaleza. Me imaginé como en las montañas, por eso. Ah, Así que no estamos para Montañita. O sea, no. O sea, no, ¿qué no, vamos a hacer no. en Montañita? No, o sea, sí, qué sé yo. Aquella vez fue como. Hay lugares donde, qué sé yo, Montanita uno lo asocia a la fiesta, ¿no? Porque es eso. Y nosotros tenemos un recuerdo tan bueno, porque realmente esto que les cuento, de los 14 autos que estábamos, que la gente con la que compartimos, eh, es como que ya está. Ya todo lo que podíamos ganar de Montanita ya lo logramos, así que ahora es cuestión de estar por otros lados. A veces repetimos lugares porque realmente todavía, como, no sé, como la laguna de Quilotoa, que son lugares increíbles, más naturales, pero en cuanto a Y la es que fiesta, ya estamos bien. nos debíamos algo en La el vuelta. toda la vuelta. La vuelta a Cráter que no la Era habíamos algo hecho. que sí o sí había que hacer. Bueno, David O dice, chicos, ¿conocen las cascadas del Cóndor Machay o las de Loreto? Están a unos 40 minutos de Quito. No fuimos a esas, me No es que no parece. vamos a pasar por Quito. Nos están invitando mucho a Quito y yo no tengo ganas de ir a Quito. O sea, estuvimos viviendo prácticamente 4 meses en Quito. O sea, sumando todas las, no sé, sumando todas las veces que estuvimos en Quito. ¿Cuánto sumas? 4 o 5 meses. Y en 2019 fueron 3 meses y ahora fueron 2 meses. Y ya Así que es está, como que de Quito. ciudad ya estamos. Claro, ya estábamos de Quito. Y claro, o sea, 40 minutos de Quito no. Preferimos como ir más afuera, más expedicionaria va la cosa. Nos quedan pocos, o sea, nos quedan pocas semanas en Ecuador. Entonces estamos como primero priorizando los lugares así ahora de montaña, que son lugares que teníamos ganas de hacer. Esto de que yo quiero ir a acampar, de que dejamos la camioneta y salimos a caminar hasta perdernos por ahí. Literalmente, ¿eh? Cuac. Entonces, bueno, estamos ahí como en ese plan. Pero bueno, gracias por las cascadas, porque cualquier cosa, si llegamos a andar en esas Tal vueltas, cual, nos esto va resirve. como Así listado, que nos va sí, nos quedando queda ahí tuk, 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 ya tuk, tuk. con Machay ¿Quién o preguntó? Loreto. Joa preguntó por la Cueva de los Tallos, la tengo atragantada Eh, acá a la Cueva de los Tallos, que queremos ir. Es de los sectores más sur del país. sí. Es una expedición, no quiero decir ninguna palabra, pero la voy a decir. Sí, la quiero decir. ¿Qué? De puta madre, es una expedición increíble, como como pro, vamos a decir. No sé, veremos. Sí, vamos Veremos a cuando ver. nos toque, Ya en me encantaría ir. principio, Si sos dueña de la Cueva de los Tallos, o tenés un acceso, nos decís y nos vamos. decís. En principio ya creo que Gatorade no es aceptado, entonces ya implica una logística. Vamos a ver, pero sí tenemos muchísimas ganas. ¿Qué es Ojalá parque que se nos dé. nacional o por las comunidades? Em, Creo que Las dos cosas. sí, las dos cosas. Mario Binet, American 6, pregunta si seguimos editando con Filmora y si lo recomiendan. Guille responde. Seguimos editando con Filmora. Mario, si vos sabes editar en Adobe o en DaVinci Resolve, la verdad que no te lo recomiendo. O sea, Adobe es como empezar con, ¿cómo se dice? El silla de rueda, no, como la de los bebés. Andador. Claro, es Sí, como andar en un andador y DaVinci Resolve, por ejemplo, es como ir en una motocross a 500 kilómetros por hora. Entonces, como que no es equiparable. Lo recomiendo, sí, a nosotros nos sirve, funciona. O y todos los sea, videos que ves en el canal son son hechos con Filmora. son con Filmora. Sí tiene sus defectos, se me tilda, a veces me agarro la cabeza, empiezo a tirar cosas. ¡Ah! Empiezo a decir que se me tilda, o que tengo que Sí, andar exportando y luego de pronto precargándola de se nuevo. cierra, ¿no? Y es como que no guardaste el cambio, es otra vez hacer todo, pero bueno, se puede. Sí, se No, no puede, es se nada puede, se que. puede. Me manché el pantalón. Bueno, yo a la Pidus dice, chicos, felicitaciones de Santa Fe. Van a conocer. Ah, la Cueva de los Tallos ya lo Sí, respondiste. sí. Ojalá, le tengo toda la fe a Joa, que nos va a conseguir la excursión. Por eso preguntaba.
No, pero pará, dijo algo más, capaz que dijo de ¿Qué? los invito. Ah, no, es ¿Qué el dijo? mismo, es el mismo, es el mismo. Ciervo Negro dice, vayan al Cajas, es un parque muy grande, es muy bonito, de hecho Me la suena gente el se pierde Cajas. ahí. El Cajas eso está de Cuenca, bajás para Guayaquil, más o menos. Ah, bueno, nos queda ahí, el Queda ahí Cajas. un toque. Vamos a ver, estamos viendo ya. Buena recomendación entonces. Silvia dice, y era antes de ir a acampar, fíjate que no llueva. No, si lo más divertido es Me que te cae de risa, es mala, llueva. es mala. Sí, espero Pero que bueno, o sea, llueva. cuando te agarras sola, tenías que armar todo de nuevo, qué sé yo, es un garrón eso. Pero está bueno que te llueva en la carpa, que suenen las gotitas ahí en la carpa y vos estos calentitos. Sí, hasta que ves que te empieza ahí a acumular el charco y ya no está bueno. Así que, Glossman nos recomienda ir a Mindo, estuvimos en Mindo, tenemos hasta un video de Mindo. Te recomendamos nosotros a vos verlo. búscalo. No es ahora, es de antes de Colombia. Así que tenés que ir un poco más para atrás porque Sí, dicen que como hace 7 meses. igualmente, repito, como para que más o menos tengan una idea, no para corregir ni mucho menos, sino para que tengan una idea de qué vientos soplan hoy por hoy Rodando. en Rodando. Al menos en Ecuador estamos con aires expedicionarios. Ay, sí, O que sí. sea, expedición, chicos. O sea, necesitamos ahora desafíos, metas para cumplir, para superarnos y para traer algo de donde vayamos. O sea, en la isla nos trajimos algo, o sea, volvemos más hechos de lo que fuimos. Sí. Bueno, no me sale Confiados. otra porque hicimos ahora un par que voy a adelantar, pero no quiero ya tirar el... Spoilear. Claro, no Bueno, quiero spoilear. Lagunas de Mojanda, que fue como. Claro, Es, prosa. Laguna de Volvés. Mojanda fue decir, bueno, estábamos en Cayambe y dijimos, hay una laguna ahí, hay un camino, vamos. Y bueno, después nos encontramos con todo eso, ¿no? Pero Lo que nos pasó, por ejemplo, en Mindo es que es un pueblo ecoturístico. sí. Y ese ecoturismo a nosotros no nos gusta, o sea, no nos gusta. Es así, o sea, cuando me hacen poner el salvavidas y el casco, no me gusta, qué sé yo. O sea, como... Sí, están ahí tan marcaditos. Sí. Pero bueno, nada, es cuestión de seguir buscando a ver qué experiencias salen, ¿no? Insisto Porque que son los aires que soplan en Rodando por ahí, los aires cambian. Recuerden Mary Poppins cuando sale con cada cuando, cosa, yo no sé, cuando el ¿cuándo viste gallito Mary hace... Poppins? No, Mary Poppins es un peliculón. Bueno, yo nunca la vi. Se basa todo en el viento en Mary Poppins. Es el aire. Bueno, ¿para qué te voy a contar? Guillo Olmedo dice que no grites. Perdón, perdón, soy muy gritón. Y en Chinada que acaba de meterse, que se había olvidado del vivo, estaba mirando algo en Netflix. Menos mal que viste, en Chi. Gracias por sumarte, un beso grande. Saludos, camarada. Rumbo a Ítaca nos pregunta si es caro Ecuador. Sí. ¿Vos decís? Y el supermercado estamos ahí como. Sí, sí, pero es como que compensás. Por ejemplo, mirá, Si vivís a Banana y andás por la selva, la conseguís re barata. La palta también. No, bueno, dale, estoy boludeando. mirá, por ejemplo, o sea, si bien tiene cosas más caras, porque es a precio dólar y obviamente para nosotros que somos argentinos y demás, resulta caro, yo creo que te podés acomodar y es cómodo el país. Por ejemplo, vos vas por Perú andando y cada vez que querés dormir en un lugar tenés que pagar. Colombia, ahí Es está, verdad. Colombia. Cada día que pasás en Colombia tenés que bajar Tuki, dormir acá, parar en una estación de servicio, a las 8 de la noche te viene Aparece el el de guardia a seguridad y te dice, decirte hey, dame 5.000 pesos, dame money. 10.000 pesos, Money te dicen. que Money, son money. $1 o $2. Y acá hay como otra comodidad, otra libertad, otra seguridad que se presta. Por ejemplo, los pueblitos andinos que estamos ahora, que son un amor, que son así, son como un Tilcara, vamos a decir Un no, no ejemplo, Tilcara, un Purmamarca. un ejemplo es en Laguna de Quilotoa, es uno de los destinos más conocidos de Ecuador. Estuvimos una semana ahí y sin embargo lo único que nos cobraron, así como oficialmente, fueron $2 para ingresar a la laguna. Y después, bueno, uno va y consume en supermercado y demás y esas cosas. Pero en cuanto a la parte turística, fueron solamente $2, nada más. Los Sí, peajes aquí son súper económicos. No solamente que hay muy pocos,
ya les decimos, estuvimos recorriendo, le estamos dando una vuelta bien, bien buena a Ecuador y hay pocos peajes, los más caros son solamente de $1. Gracias. Y bueno, y el combustible que está $1.75 el galón de diésel. La nafta no me acuerdo. Así que todo es relativo. O Sí. sea, es como uno se maneja, lo que quiere gastar. Claro, si uno sale a restaurantes y demás, es como que empezás a bajar el dólar, 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 y se te van. Encima son todas moneditas acá, como que tuki, tuki, tuki. Por ejemplo, hoy un helado, $1, ¿no? Helado así de kiosco. Y sin embargo, por un mismo dólar te dan una bolsa así de zanahorias. Entonces es como que es eso, es lo que dice Guilla. Hay Sí, que ir buscando el precio, ¿no? En los mercados es más barato, en las tienditas de barrio y demás que en los supermercados. sí, Así que concuerdo. vengan a Ecuador. Seguimos. Eh, Mauricio dice, Camacho dice, ¿qué copiloto tenés, Guille? ¿Y el piloto? Pero escúchame. Bueno, ¿qué más? Garita. Casi la atropello, la vi en el video. Correte, va. No, pará, no fue tan, o sea, yo, que soy la víctima, no fue tan grave como se vio. Yo también cuando después lo vi dije, Fue gracioso. se Yo va, cuando lo vi, se va a malinterpretar, pensé que como los haters iban a hacer más, pero no, o sea, yo estaba viendo, estaba atenta a la situación. sí, claro, estamos ahí sacando, desenterrando la camioneta del lodo. Estamos ahí, O estamos sea, atentos. había que estar pila. Otra cosa, pará, me hiciste acordar de una cosa. Loco, esto es un canal de aventura. Yo no sé si se enteraron. O sea, a nosotros nos gusta la No, pero aventura, nos seguramente el que alimenta. comenta por lo que, el que hace el comentario, que hace que vos te estés comentando ahora, no está acá ahora. Pero explícame Ah. cómo me van a decir por qué yo ni loco me hubiese metido en el barro, ¿no? ¿Cómo se metió en el barro? Me meto porque es divertido. Vos sabés que hoy estaba acordándome que nuestro mentor, nuestro maestro del 4x4, que es Mario Zanichelli, Zanichelli, Dios lo tenga en la gloria. El tipo iba de divertido que era, se iba a la playa, enterraba la camioneta y pasaba con la germu 5 horas de domingo desenterrando la camioneta. Porque eso es lo que hace un tipo que le gusta el 4x4. La entierra para aprender. Y si no la puede sacar, llamar a algún amigo, llamar a alguien. Claro. Pero esa es la aventura, ese es el sentido de aventura. El sentirse útil con el cuerpo y con la cabeza. Fue un poco también de decir, bueno, o sea, confiamos en, no Confiamos solamente, en nosotros. no solo, claro, no solo en el instrumento, que es la Ducato, sino también en nuestra capacidad de sacarlo. Y el video es la prueba de que lo pudimos hacer y Claro. acá estamos. La onda es esa, la onda es divertirse con el cuerpo y con la cabeza. Si no te divertís con una o con la otra, es como que quedás desequilibrado. No te divertís con ninguna y estás complicado. Este chat ya se está picando porque Florencia F. Effler dice, hagan una onda supervivencia al desnudo, pero con ropa. No, pará, pidió con ropa igual. Ah, eso yo ya lo tengo prometido con mi amigo. Si aparece acá, ojalá esté. Yo ya lo tengo prometido. Lo vamos a hacer en Patagonia, eso. Con Con el Nico. eso. Con el Nico. Vamos a hacer supervivencia. Con el chavo. Sonic 39395, ¿qué prefieren? ¿Nadar, bucear en ríos o en lagunas? Da igual. Lo que Todo, venga. cualquier cuerpo de agua que Claro. vea, Guillo se mete. Lo que venga. Lo que venga. El río está bueno, porque a veces te arrastra, ¿viste? Te complica, te golpea contra una piedra. Me acuerdo del Chimehuín. El Chimehuín fue el río más divertido y creo que lo pongo por arriba de todas las lagunas de Patagonia. ¿Te acordás que encontré una caña, encontré un reloj, Sí. encontré un reel de pesca? Ahí como Encontré de un reloj de explorador. buceo que valía como, no sé, como $500. Esteban, hola amigos, buenas noches. En el Buenas Cotopaxi, noches. en las faldas, hay unas cavernas con unas cascadas congeladas si les interesa. Pucha, ya fuimos y no nos dijeron Hoy vi nada. una foto en Facebook. Hoy vi una foto en Facebook y me quería matar. No nos dijeron nada de los guardaparás. Viste, se la guardan todo para ellos, esos putos. No, Ya fuimos sí, lo al vi, Coto. ya fuimos. Fuimos hace cuánto, 3 semanas ya, más o menos. Y 3 o 2, una cosa así. Y no sabía nada yo. O sea, de No sé verdad, si es la se primera vez podrá- que yo escucho que había cavernas en No el sé Coto. si se podrá acceder, porque
hasta ahora no se puede acceder más que el último refugio, y al último refugio no llega la nieve. Y si son cavernas de hielo, Quizás no sé si será de ahora o de antes la foto, porque ahora estos días estuvo nevando mucho, guiño, guiño para el próximo video, estuvo nevando zarpado en todos los picos de Ecuador. Estuvo como colmado de nieve. Hay un fenómeno en Perú, que ahora no me acuerdo el nombre, seguramente ustedes sí lo saben, que está haciendo que haya una cantidad de lluvia terrible. Hemos sentido en estos días el encierro acá en Sí, menos fue de bravo. 4 metros cuadrados, porque muchísima, muchísima lluvia, así que estamos ahí medio como escapándole un poco, viendo qué hacemos y que no nos altere tanto los planes. ¿Qué más? Estebano de nuevo. En la laguna de la Mica dicen que es tan profunda que hay árboles en el fondo, desde antes que sea laguna. Googlearemos. Será. Muy hondo no puedo ir, así que nos quedaremos con la duda. Ah, Fue bueno, como, no, eso es en el Antisana igual, dice. Bueno, ¿qué más? Estoy buscando preguntas, ¿eh? bueno, Gracias a todos por los vamos saludos. con los videos un poquito, vamos a hablar de los videos. Dale. ¿Qué, qué fue lo último que vimos? Los últimos videos que se estrenaron. El viernes pasado se estrenó Lagunas de Mojanda Ujú. y ayer sábado estrenamos el de Cochasquí. Y hoy estamos haciendo un vivo. Y antes el domingo. de Cotopaxi. Claro. Quiero decir que venimos con un éxito rotundo en todo, como una secuencia, una concadenación de videos exitosos. Y se lo debemos a ustedes, así que Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. El canal se está yendo pum para arriba como nosotros ascendiendo montañas. Y muchas gracias, eso es gracias a ustedes. Estamos disfrutando mucho las aventuras. Sí nos pone es como un juego de limbo. Siempre hay que subir un poquito más la vara, ¿no? Y ¿No es el limbo el juego? no sé, ¿Cómo se llama? Ese. tipo la Macarena, decís. No, el limbo que es pones el palo y pasan todos bailando Encima sos haciendo así. horrible para explicar juegos. Escuchame, pones un palo, Sí. pones una música media Sí, jamaiquina. no, bueno, para ese caso lo van bajando porque el que Ah, más tenés aguanta razón. quebrando. Bueno, salto en alto, ahí está. Siempre te subís la vara, listo. Corrijo Está. la metáfora al toque. Se nos va subiendo un poquito la vara cada vez más en cuanto a lo que es tipo así como... al menos ahora, ¿no? Me está pasando eso ahora. Así lo sentís vos. Sí, lo siento así. Y es divertido. Es como un reto. Cada Como un video tiene que ser desafío un con reto. vos mismo. Sí. Pero tengo que adelantar que ya tengo tenemos, ¿cuántos? ¿3 videos grabados? ¿2 videos grabados? Y Claro, o sea, lo que se nos está ahí complicando un poco la logística es que vamos a hacer la aventura y después tenemos pocos días para andar sí, es bravo. editando y subiendo cosas y demás. Y les tengo que decir, son los O mejores sea, esta videos frente no está así de de rota en rodando vano. por ahí. Acá hubo O mucho sea, sol. acá hubo altura, acá hubo sangre y sudor. Así que se vienen grandes videos, vienen grandes expediciones, ya no son aventuras. Y ya que estamos, y hay casi 300 personas, muchísimas Bienvenidos, gracias por salud. estar dedicándonos su Estamos tiempo festejando para escucharnos a por nosotros ustedes. y compartir estos ratos. Quiero decirles que el video del viernes que viene, ¿sí? Tiene una sorpresa. Ah, ¿cómo se dice? Como en Tiene Ready un Player One. huevo de Pascua. Ahí está, ese. Tiene un huevo Huevo de sorpresa. Pascua, en la definición de los videojuegos, lo aprendimos con una película de Steven Spielberg que se llama Ready Player One. Es algo que está escondido dentro del video. Así que presten atención porque Pero pro, no una huevadita ahí. O Sí. sea, pro. es un bonus de algo que no estábamos... Nunca se nos cruzó por la cabeza que podía llegar a pasar eso. Y lo vamos a dejar así como de extra para la gente que realmente
para los fieles, para los que se van a copar con el video y van a tener ganas de ver lo que sigue. Y ya que lo Solo tocas, eso voy a ya que lo tocaste, vamos a hablar de ese video. Qué misterioso que estamos. Vamos a hablar de ese video así como para generar intriga, nada más, como para cancherearla. No, cancherada no. Siempre estamos hablando con amigos. No, con los amigos se cancherea. Yo soy hombre. Claro, vos ¿verdad? sos hombre, pero yo soy mujer hombre. con mis amigos. No, como mujer comparte. Viste quién la tiene más larga, ya iba a decir una mala palabra. No, está bien. Medite. ¿Fue tu mejor aventura? Aventura no me gusta cómo suena. ¿Fue lo Fue más una gran épico que hiciste? expedición. Lo más épico, compite en top. Obviamente de cosas buenas. Tenemos Sí, épico para cosas malas nosotros. También tenemos mucho. No nos supera nadie a superar obstáculos. Pero esto de lo bueno. Volvé. Pero de las cosas No, buenas. tanto, idiota. Pero de las cosas buenas. Estuvo grosa. Concéntrate, pues van a decir que es la CPS y en realidad es que estamos contentos. Sí, estamos contentos. Vamos un vaso. Nadie puede echarnos la culpa. Nada. Ustedes. Además compramos una sola cerveza para estar decente, para estar para medirnos. Bien medidos. Y que no sea como el vivo fue de las mejores cosas que hicimos, que yo al menos fue hermoso, fue increíble, fue totalmente desafiante con el cuerpo, con el espíritu, con la cabeza, estar así enfocado. Nadie que me lleve de la mano, fuimos nosotros dos. Camino alternativo. Fue un camino alternativo, lo inventamos nosotros. Unas cintitas que en un momento se perdieron la cintita y bueno, seguimos con la intuición y demás, así que no se lo pierdan. Realmente es un video que disfrutamos muchísimo y bueno, van a tener esa chapa para quienes quieran seguir viendo cómo continuó. Porque sí nos pasa a veces que nos reclaman que, por ejemplo, lo que fue la ida a la isla, en el Gomón y demás, nos reclamaban que no filmamos la vuelta. Sí, ya filmamos Era la como que, isla. claro, pero bueno, entendemos que ustedes quieren ver el principio y el fin porque si quieren eso es porque se sienten que están ahí con nosotros. Así que esta vez hicimos eso, nos alcanzó la batería para filmar la vuelta, pero bueno, va a ser ahí un bonus para quien lo encuentre. ¿Qué fue? ¿Qué fue qué? Ahí empecé un poquito ahí a... Es que no me gusta ser muy misteriosa, sino directamente lo digo. Vamos con los comentarios de este vivo. Vamos a ver aburrimos. Un poquito qué dicen nuestros amigos. Pues cuando te pones así, empezás así a ponerte como misterioso, en general, ¿no? Es como que ya, ¿qué tanto misterio? Claro, ¿qué tanto? Espero el viernes y te veo y hablemos de otra cosa. Bueno, a ver. A Javi en un ratito le mando un mensaje, Javi, viste que hoy estuve tocando la mecánica. Sí, tenemos un par de consultas, Javi. Guille, le dio vergüenza hoy escribirte más temprano. Pero ya que te tengo acá. Pero ya que estás. Mira, me puse colorado, boludo. Gonza Díaz dice, ¿cómo está de motor la Ducato, chicos? Muy bien. Me hicieron un montón de comentarios que leí sobre el humo y demás. Chicos, estábamos en Laguna Mojanda en particular. Estamos gritando, me parece. Sí, perdón. Deben estar los vecinos. Nos de acá. emocionamos. Estamos en un pueblo de 50 personas, el pueblo más lindo y tranquilo de todo Ecuador y nosotros vinimos gritando acá a agitar algunas jaulas. Nos estuvieron comentando mucho sobre el humo de la Ducato. Chicos, tengan en cuenta de que estamos a 4.050 metros de altura. Es una camioneta diésel del año 94. No tiene sin turbo. Atascada en el barro, o sea. Y pesada, el motorhome. Hoy que estuvimos haciendo al mantenimiento y demás, nos dimos cuenta que llevamos algunas... Unas huevadas llevamos. Sí, iba a decir boludeces, pero... Increíble. ¿Viste cuando decís, esta lata de pintura, ¿por qué está acá con nosotros? Esta otra lata de pintura, ¿por qué está con nosotros? O sea, no pintamos nada. Una lata de pintura blanca, una azul, una negra. ¿Qué vamos a hacer con la negra? Negro antióxido, o sea, vaya uno a saber. Pero sí, está muy bien. De mecánica. Ahora cuando vayamos para el sur, antes de pasar a Perú, sí me gustaría hacerle como una revisión ahí, alineación, balanceo, cambiarle rotarle las cubiertas, un par de pavaditas. Le quiero cambiar el filtro de aire que no consigo, así que capaz que le saco la admisión que tiene original. Esa es la pregunta, Javi. Sí, por ahí va, Javi. Bueno, pero está todo muy bien. Está todo muy bien. La Ducato se está portando bien.
recuerden de que tuvo ahí una sumergida, no me sale la palabra, como Una una inmersión. operación en Ecuador, Colombia. en Colombia, ya estoy distraído. Seguimos. Tuvo una operación grave en Colombia que fue cuando se metió en el río y después de ahí anduvo espectacular. Sí, estábamos bien. Por eso es que nos metemos en esos lugares. Tampoco es que somos tan kamikazes como parece. De verdad que vamos analizando lo que hacemos, vamos confiando también. O sea, si nos animamos a todo eso es porque tenemos mucha confianza en nosotros. Así que ténganlo en cuenta. Jorge Lituma dice, ¿tienen pensado juntarse con algunos otros viajeros argentinos que actualmente estén en Ecuador? Si yo opté, o sea, si nos cruzamos, voy a empezar de nuevo. Con esto de que estábamos hablando del principio del viaje y cuando se hacían esas juntadas entre otros viajeros y había tanta gente dando vuelta y demás. Fue tan lindo al principio del viaje cruzarse con gente de forma casual y conectar o sea, realmente fue como una magia que tiene, que yo pretendo volver a eso. Entonces, si nos cruzamos con otros viajeros, por más que tengan canal y cuentas y qué sé yo, yo quiero que sea de forma casual, no así No va a como... haber un video, jamás habría un video, jamás lo comercializarías en el canal de YouTube, por ejemplo. Quizás sería así como nos pasó con Isa. ¿Entendés? Con esa Ujú. nos vimos y compartimos y demás, pero, o sea, lo que no me parece es como decir, che, juntémonos, cuando en Sí, realidad o sea, no nos no te conocemos conozco, no te conozco. personalmente, ¿no? Es como ustedes nos pueden conocer a nosotros y nosotros a otras personas que seguimos en las redes y demás. Entonces, yo estoy esperando que se dé con algunos, pero me gustaría que sea de forma casual, no nada ahí de andar organizando citas de juego. Yo tengo un tema de que mi papá cuando íbamos a una plaza ¡Ah, que pase el traumado! me decía, anda a jugar a la pelota con esos. No, papá, son más grandes, son re mafiosos, papito, no. Acá le falta uno! ¡Pum! Y me empujaba y tenía que ir a jugar a la Pánico pelota. escénico. Y entonces a mí no me gusta juntarme con gente que no conozco, loco. O sea, yo, por más que seas famoso, que los dos estemos viajando, yo no te conozco, no sé quién sos. Entonces, forzar un encuentro no me parece que va más por lo casual, me parece que las relaciones humanas son un poquito eso. Si bien nosotros tenemos un canal, es un canal de aventuras, un canal de lo que vamos mostrando, es De lo que va saliendo. de lo que va saliendo, de nuestro viaje, pero no por eso voy a forzarme a mí a tener relaciones sociales con gente que no conozco y la verdad no me interesa. Yo sí tengo algunos que me gustaría, pero de verdad, vuelvo a eso, que me gustaría que sea de forma así como casual. Porque tuvimos la suerte de que nuestra primer parte del viaje, antes de tener el canal de YouTube y demás, conocí tanta gente espectacular, tengo tantos amigos con los que sigo ahí tan en contacto y gente que llegó a mi vida y me trajo un montón de enseñanzas. Y fue así, fue de forma casual. Y entender que ellos salieron de viaje por determinado motivo y al final había cosas en común y esas conversaciones fueron tan ricas que pretendo que si me junto con la gente que yo quiero, sea así de esa manera para ir estrujarlos y bueno, y sacar el aprendizaje, ¿no? Así que, ¿qué más? Mirá lo que pregunta Guille, ¿cuándo fue el último asado? Hace Mucho. 4 millones de años, hermano. Sí. No recuerdo el sabor a la carne. El último asado, No, no yo me ni me acuerdo. acuerdo. Ni me acuerdo. Walter León dice. No, yo fui yo con la tabla, perdón. Walter León dice, hagan cumbre en el Chimborazo. Lamentablemente la cumbre del Chimborazo se compra y no la pudimos pagar. Sí, resumidas cuentas. Así que, bueno, sí, teníamos muchas ganas, pero estamos ahora como buscando otro tipo de aventuras más adaptadas a nuestro bolsillo, por el momento. Yo no sé si son re pro las nuestras, eh. Hicimos una cumbre, loco, o sea. Sí, yo sé, pero Tan el pro. Chimborazo debe ser una cosa No, sí, alucinante. eso O debe ser una sea, locura, debe ser una locura. pero bueno. No, no le puedo sacar crédito, debe ser una
estupidez estar a las 12 del mediodía en el Chimborazo. Eso me gustaría. ¿Por qué a las 2 del mediodía? Porque te parte el sol, es el Me punto pego más tres en la cercano. frente, estarías peor. Es el punto más cercano, es como que casi lo tocas al dios feo. Andrea Lo, Carlita viajando, dice, hola chicos, ¿le anda el 4x4 a la camioneta? Creo que no hubo, no hay dudas de ello. Si anda, es un 4x4 integral, o sea, nosotros no tenemos ni bajas ni altas, sino que están todo el Claro. tiempo ahí funcionando. Claro, sí, yo creo que si tuviésemos una baja, nos subimos al Chimborazo en camioneta. El próximo va a ser ese. Angélica R. Hola, ¿pasarán por Cuenca? Sí. Creemos que sí. Sí, es el plan. Pasaremos por Cuenca. Bueno, Ana Narcisa Chávez Bautista. En Ecuador estamos en época de lluvias hasta mayo aproximadamente. Nos enteramos, sí. Y es más o menos. Hasta de acá hasta que nos vayamos tenemos lluvia entonces. Y sí, Al hornis. Esteban, ojalá les vaya tan bien amigos como para que la próxima aventura sea en Galápagos. No sé si por qué él tan bien. O sea, ojalá que la próxima. No, pero debe ser porque son mensajes de hace un rato, así que debe ser de cuando estábamos hablando de que el canal estaba bien y demás. Por la plata, por lo que Claro, vale. claro. Ojalá, Esteban. Me encantaría ir a Galápagos. Sería A como ver. poder bucear en Galápagos, ¿te imaginas? Pero ya tenemos planes de Galápagos. A largo plazo, pero tenemos planes. Ahí largo. Muchísimas gracias a Juan Carlos. Dice, de todos los youtubers viajeros argentinos, sigo, ustedes son mis favoritos por ser aventureros. Buenos contenidos, tremendas tomas con el dron, saludos. Muchísimas gracias Juan Carlos por estas palabras de apoyo y tu apoyo por el super chat. Recuerden de que nosotros hicimos una promesa, hicimos un compromiso en lo que fue Colombia. Gracias a ustedes tenemos ese equipo, ya que mencionó el dron, Juan Carlos. Gracias a ustedes tenemos el equipo que tenemos. Nosotros hicimos un compromiso y nuestra palabra es me tildé. Como que le metemos todo, loco. O sea, si decimos algo, lo vamos a tratar de cumplir, es nuestro mayor valor. Ahí está. La palabra. Y no queremos, antes que nada, defraudar. O sea, es por ustedes que nosotros estamos haciendo esto. Sí. Y espero que les guste. Espero que no defraudarlos, espero no decepcionarlos, espero que se emocionen con nosotros, que ahora cuando vean la cumbre que hicimos, que cuando vean hasta dónde nos enterramos de nieve, que vean y esas cosas. Marisol Barrios Durán dice, ¿por qué no los veo tomar mate a toda hora como típico argentinos? Porque nos queda poca yerba, Marisol. Sí. Estamos ahí como ya horno de fraccionando. Tenemos un problema de suministros y no estamos pasando por ninguna ciudad porque aquí en Ecuador ya saben que hay supermercados, se consigue la Argentina. Ahí está. Ahí volvió a conectarse. Pero a esta altura del viaje ya es como que uno no es muy pretencioso con las marcas de las yerbas mates, pero estamos por pueblitos muy, muy chiquitos, así que estamos ahí como fraccionando lo que nos queda, solo medio paquete. Sabemos que venden la yerba. Y igual tomamos 2-3 litritos al día, le damos. Sí. O sea, al menos 2 litros al día le damos. Nuestros amigos de Misión Libertadora preguntan si nos gustaría ir a África. ¿Y a vos? Por el momento no. O sea, sí, pero por el momento no. O sea, vamos. Antes hay cosas más, así como más. Qué ganas de hacer esto antes de estar en África. Me gustaría jugar a la pelota en África. Mira, sí, no sé por qué. Angélica nos dice que nos había preguntado hace un rato si vamos a ir a Cuenca. Nos dice que en Cuenca le podemos hacer el mantenimiento mecánico a la Duca. Es la que teníamos pensado, Angélica. Me estás leyendo el cerebro. Hay muchos que están ahí leyendo nuestros... Sí, ¿qué onda, loco? Estamos ahí como más alineados, me parece. Mira, Javi no respondió más. Nuestro mecánico que siempre molestamos vía WhatsApp. ¡Javi! Desapareció. Salustiana Palacio pregunta si nosotros le hicimos la conversión a 4x4 o ya vino de fábrica. Ni una cosa y la mitad de la otra. Nosotros obviamente no le hicimos la conversión a 4x4, pero esta camioneta no es que salió de fábrica con el 4x4 o algo así.
Porque si bien la camioneta es italiana, la conversión a 4x4 la hacen en Austria. O Es era como en un Austria, ¿no? acuerdo de Sí. empresas. Entonces como el sale de Fiat y Ava. fábrica y se mete a un... Fiat y Ava o Renault Alpine. Bueno, en este caso fue Fiat Starit Punch, que es una fábrica de guerra austriaca. armamento de guerra. De armamento de guerra austriaco. Entonces, por ejemplo, los Fiat Panda, los Fiat, no sé si uno, y esta camioneta la hicieron 4x4 allá por los 90. ¿Qué te falta, mi Tu amor? teléfono. Así veo qué hora es. Bueno. Porque ya acá Melanie, guarda el cable. Melanie dice, llamen a Tore. Y creo que ya es un buen momento para llamarlo a Tore. Vení. Vení, Tore. Toma, mi amor. Ahí va. Vení conmigo. Se me apagan la luz ya. Vení, dale. Dale, Dale, Tore. dale. Vení, acá. Bueno, un abrazo enorme a Estoy tirando, ¿eh? Tic Venus, Evelyn Corrales. No sé qué habremos dicho que están diciendo que como que somos auténticos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hola, Tore, ¿estás durmiendo? Ahí está, ahí está. Listo, es todo lo que van a conseguir, queridos y queridas. Acá lo tenemos, dale, Tore. Dale, Tore, sí. El tipo, el huevo que está bueno. metiendo estos días es increíble. Le voy a ir adelantando mientras ven a Ettore. Así como lo ven, tiene 9 que años este este señor. tipo es el aventurero más grande que hay. Esta patita que hay es mucho más fuerte que nuestras dos patas humanas, loco. La verdad que es impresionante. Se acaba de subir casi a los 5.000 metros y luego acá hizo travesía en la nieve. ¿Qué ¿Ya más? se merece un baño? Ya me... ¿Eh? Sí, ya. Ya estamos ahí medio apestosos. Y estamos en la previa, les anuncio, de hacer otro gran campamento en una de las lagunas más famosas de acá de Ecuador, a más de 4.000 metros de altura. Por ahí ya en el chat estuvo apareciendo el destino. Sí, estuvo apareciendo. Así que esta semana vamos a estar un poco desconectados porque nos vamos a hacer eso. Que por eso Guille estaba hasta última hora antes del vivo editando el video del viernes. Así Claro. que queda listo. Y a ustedes no les falta la aventura de esta semana. Vamos a ver si subimos 1 o 2 videos esta semana. Sí, a ver qué sale. O un video y un huevo de Pascua increíble que van a encontrar adentro de ese video. Espero que les guste el regalo. Pero sí, estamos pegando así como las mayores aventuras de esta etapa de Rodando por ahí. Y nada, esperemos que les guste, esperemos que les motive. Se apagó una luz, bola, ¿por qué? Para mí porque estuvo mucho tiempo prendido. Ah, mira. Ahí está. Lo estoy teniendo así porque si no saben que se derrite. Bueno, gracias de verdad, muchas gracias a todos los que están dejando los mensajes de que no se pierdan ningún video, de que Guille está loco y demás. Y acá acabo de ¿Por qué ver... gracias? Si yo estoy loco. Porque tienen razón, porque se dieron cuenta y me están haciendo el apoyo a mí. Y Silvia Latina dice, Guille, cuando editas, ¿te encontrás con sorpresitas graciosas grabadas por Yara? Como cuando se robó un bizcocho del paquete. No. Fue un reclamo bastante fuerte el del bizcocho. Son muy pocas. Sí me encuentro tipo como... O sea, estoy editando y de repente hago ¡ah! Y me empieza a reír. En el video que edité ahora, que es para el viernes que viene, también en un momento está como una música re épica y de repente aparece Yara haciendo una pavada total y yo me mato de risa y la pongo a propósito. Sí. Y esas cosas. Pero no es tanto de la trampa, Yara. Yara no tiene alma de mala. No tiene alma de mala, así como de divertida en lo maloso. En el chiste. Mirá, se apaga la luz esa. Hace mucho tiempo prendida. Loco, No, igual se ve bien, se ve bien. A mí me gusta que esté prendida. Loco. Dejala. Ya está, deja. Bueno, ¿qué más? Ah, se apaga. Leonardo Vilas. Che, con la cámara de camión a Galápagos se llega. Claro. No, son como 1.000 kilómetros. Está un poquito lejos para llegar. Bueno, salude porque ya se está derritiendo y ya no aguanto más ahí como... Chao. Un poquito de participación. No le hagas así, no me gusta. Bueno, ahí está. Listo. Dale, Tori, abajo. Pila, va, dale. va. Atento. Bueno, no te se quejes, queja. Atento, mijo. Vigila ya. Dice, va a hacer ruido, va a tomar agua ahora.
Bueno, gente, ¿qué onda? Vamos con un par de preguntitas más. Vamos a ir resumiendo este grato vivo. Sí, de La verdad verdad, que lo gracias. disfrutamos mucho. Espero Siempre que la nos estén divierte pasando mucho. también bien ustedes, porque nosotros la estamos pasando muy bien. Yo me estoy cagando de risa. Vamos con las últimas preguntas. Vamos a ir, después contamos un poquito qué vamos a hacer, qué ruta más vamos a hacer de Ecuador y, y quedará Perú Próximamente se va a venir próximamente. Perú. Veremos. Chan, 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 chan. Hago una aclaración con esto de Ecuador, antes que nada. ¿Qué es lo que estabas contando vos y nunca terminaste el tema? De que Suelo perderme no, mientras hablo. nos quedan pocos días en Ecuador porque ya habíamos estado en la ida, cuando fuimos para arriba, habíamos estado unos cuantos meses y solamente puedes estar 6 meses en Ecuador. En realidad son 180 días. Empiezan a contar a partir del primer día que entras. Entonces nosotros hicimos una Al cantidad año. de días, claro, al año. Hicimos una cantidad de días en julio del año pasado. Mirá qué memoria. En septiembre salimos hacia Colombia, estuvimos casi unos 5 meses y medio en Colombia y ahora estamos volviendo a Ecuador, lo que hace que no tengamos 180 días, sino que solamente tengamos unos 80, 90, una cosa así. Sí. Así que bueno, lamentablemente ya se nos están ahí acabando los días y estamos ahí como diciendo, bueno, acá, 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 ¿y a dónde vamos a ir? Estamos disparando así a lo loco los mejores Sí. lugares, por eso estamos como así bien de aventura. Y, y quedará, ¿qué? ¿Un mes? No, Y un más o poquito menos, más. sí. Veremos Veremos cuánto cómo, más sí, podemos hacer. cómo se va dando por esto. Que esto que le veníamos contando. Que estas últimas semanas son de aventura y después nos quedan poquitos días para editar, subir, trabajar, a subir los videos y después otra aventura. Y muchos parques nacionales aquí en Ecuador, desde hace 2 años más o menos, ya te piden que vos para ingresar tenés que mandar como una autorización previa. Entonces, eso también en nuestra manera de viajar, que no es nada Imposible. organizada, nos costó mucho. Hace unos, ¿cuánto? Desde el Ahora viernes. estamos acá hace 3 noches. Claro, estamos en un pueblo que está cerca de un parque nacional que vamos a estar visitando esta semana, esperando que mañana nos manden la autorización y bueno, todo un rollo así de logística que hace que tengamos que pensar mucho los destinos que nos faltan y las cosas que queremos sí o sí hacer antes de irnos del país. Antes que nada, y vamos sí con las preguntas, vayan sumando las preguntas. Les queremos decir de que en el link, no, en la descripción del video van a encontrar cómo poder comprar estas hermosas remeras de Rodando por ahí, que las diseñamos nosotros mismos. Mostrala, Yarita, muestra un poquito ahí el pecho. Iba a decir otra cosa, pero Ahí está. estoy pisando mi celular. Van a poder encontrar cómo comprar, cómo adquirir estas remeras. Recuerden que solamente tenemos logística en Argentina por el momento, así que simplemente en la descripción del video van a encontrar el link y de ahí se contactan directamente con nosotros, quien los vamos a estar orientando para adquirir esta belleza. Fin del espacio publicitario. Vamos ahora sí con las preguntas. En este momento estoy tocando una flecha que va hasta el fondo del chat y vamos a hablar con Gonzalo Díaz, que fue el último comentario que nos ha Se está llegado. acabando la cerveza, loco, también, ¿eh? Deberían de vez en cuando hacer esas competencias de búsqueda de objetos para supervivencia. Me maté de risa con eso, dijo. Sí, la verdad que Es muy divertido. Yo tengo fue una, idea de Guille. yo tengo una trayectoria de toda la vida de buscar cosas en la playa, porque mi mamá me hacía buscar cosas en la playa después de las tormentas. Decía que después de las tormentas, Eras un niño bastante inquieto, ¿no? Estabas como claro, todo el tiempo te ponían a hacer claro. cosas. Pero son cosas que se dan mucho en la playa. Yo Ok. no voy a buscar cosas en la montaña, no hay nada, no encontrás nada. Encontrás una piedra, otra piedra, otra piedra, otra piedra. Pero si a mí me divierte muchísimo, me encanta hacerlo, pero sí es como cuando estamos en la playa. Tomamos entonces la idea de Gonza y si podemos la adaptaremos, pero por el momento cuando vamos a la playa. ¿Cuándo será eso? No lo sabemos. Oh, extraño tanto la playa. Sí, con estos días tantos de frío, de altura, de tantas lluvias, como que hubo un día que Guille dijo, vámonos a la playa. Y fue como, no, tenemos que ir a este parque nacional. No podíamos. Seguimos. Aguante la playa, loco. Bueno, L, hola, hola, qué gusto saludarlos y a Ettore.
Gracias, L. Héctor Mancilla, la idea es ir yendo para el sur. Exactamente. Los vientos siguen soplando hacia el sur. Hemos fijado rumbo sur. No tenemos muy bien definida la ruta, pero bueno, por el momento de Colombia, el paso, al no poder cruzar para Venezuela y demás, no logramos organizar ese cruce. Volvimos a Ecuador, volveremos a Perú y de ahí veremos cómo sigue el viaje, porque también, bueno, un poco en esto de volver, así como estamos aprovechando ahora en Ecuador de exprimir lugares que todavía no conocíamos o de volver a lugares que teníamos ganas de volver. Lo mismo está pasando con la ruta en general rumbo sur. Entonces, eso nos hace que, por ejemplo, si queremos ir a Patagonia, hay que ver si es Patagonia en invierno, Patagonia en verano y cuándo, y está delimitando también el tipo de ruta que vamos a ir haciendo. Pero paso a paso, lo que sí sabemos es que vamos a seguir explotando y exprimiendo Ecuador, y después viene Perú, no sabemos qué ruta. Dios mío, qué susto me da Perú después de... Perú exige. Sí. Yo creo que Perú es muy exigente, hay que estar como despierto, despabilado y en movimiento todo el tiempo. Y es como que después de estar como en los brazos maternales de Ecuador, es como meterse en una olla de agua fría. Va a ser un cachetazo y volver Eso. ahí un poco a descubrir lugares y en otro tipo de contexto. O sea, Ecuador es esto de que nos sentimos como en casa y bueno, en algún momento también para crecer hay que irse de casa. Tal cual. Eso, así que bueno, no lo podrías haber Perú dicho va mejor. a ser un poco de eso. No lo podrías De nuevo. haber dicho mejor. Vamos a ver, con Adoradores de alabanzas, coros de fuego, pregunta ¿qué edad tenemos? Tenemos, yo por mi lado, 36. Sí, 36 añitos tiernos. No. ¿Cómo que no? 26. 35. Siempre hago el chiste. No, creo que 36 ya cumplí. Sí. Y yo tengo 33. Eso sí, estoy segura. Camila, hola chicos, llegué tarde, pero ahora me miro el vivo completo. Gracias, Cami. Los admiro y Ettore es lo más grande que hay en el mundo. Sí. Realmente que sí. Sí, a veces es grande y pesado. Otra vez solo grande. Bueno, ¿qué más? Armonía y paz, un abrazo a Mar del Plata. Subí, porque había un montón de preguntas, pero por otro lado. Listo. Por ese lado. Sebastián Puebla, buenas noches chicos, me voy poniendo al día con los videos de Ecuador. Abrazos para los dos desde Quequén, Argentina. Un abrazo. Estamos disfrutando mucho esos videos de Ecuador, la verdad que son los más lindos. Un abrazo a Claudia de la Torre de Citibel, Sergio Spadavecchia. De Argentina, las toninas, los seguimos siempre, somos futuros viajeros, Leila y Sergio, abrazo grande. Bien, métanle. Siempre a los futuros viajeros me encanta decirle que espero que sea un camino de aprendizaje, de experiencia, de que no es como todo joda ni nada de eso, sino que sea alimento para el alma, para el espíritu y sobre todo para el futuro. De ellos, de lo que venga y de todo. Mau Córdoba, estoy en Ecuador, La Tacunga. ¿Ustedes dónde están? ¿Qué precio están las camisetas? Lamentablemente, Mau, las camisetas solamente las estamos vendiendo por ahora en Argentina, que es donde tenemos organizado proveedor y demás. Pero bueno, quédate ahí como atenta que... Me encanta el nombre, La Tacunga. Ya más pasados por La Tacunga. Está un poquito más al norte. La Tacunga, para allá. Sí, La Tacunga. Sí, estamos ahora... ¿Dónde estamos? Penipe, estamos en el pueblo de Penipe, es un pueblo muy pequeño a la falda de una gran montaña. Ya cuando si lo ubican en el mapa, se imaginarán nuestro próximo destino nevado, increíble, espectacular y brillante sobre todo. Para ir a acampar, para ir a hacer una buena caminata, para... sacarme las ganas de la acampada. Eso. Carlos, ¿y Chile lo recorrerán? Sí. Sí, es el gran, creo que el gran pendiente de esta recorrida de Rodando por ahí es Chile. Es como el último ahí rezagado. Sin contar Brasil, que es como un continente aparte, ¿no? Sí. O sea, Brasil yo no lo cuento porque es como hacer misión aparte. Es tan grande, tan inmenso, tan vasto,
que no sé, como que no me... Apabulla un poco Brasil. Sí, Pero a Chile ya lo tenemos ahí, en la mira. ya también, estamos como acomodando un poco las fichas. La carretera austral tenemos unas ganas increíbles de recorrerla, así que estamos ahí como viendo cuándo, pero sí, para Chile vamos a ir. Ignacio Argomaniz dice, Cabo Polonio. Intentamos ir. ¿Hasta dónde llegamos? El Cabo Polonio llegamos. Llegamos al pueblito del norte. Y después como que El- nos agarró así un bajón en la playa que hacía mucho calor y estaba muy pesado y no llegamos, íbamos a ir caminando. Pero sí, será. La verdad que Uruguay, eh, yo le tengo tantas ganas, pero es como no sé si da para ir como trabajando de ronda por ahí. Para mí me gustaría ir a boludear. Tipo tener un mes de videos Sí, cargados y chao, sí, Uruguay. Uruguay, Uruguay. Ahí, a Ahí. perderte. A pescar tarucha y a meterme al mar. Claro, Nada claro. más, nada más. Estar en Bueno, Punta Diablo así. Oh, sí, me encantaría. Nan Santana pregunta, ¿dónde lavan la ropa? Con esta temporada de lluvia que nos está... Y las odiseas que estamos pegando. claro, o sea, estas últimas 2 semanas llevamos la ropa a lavaderos, sobre todo porque es ropa que usamos para hacer las expediciones. Y tenemos una sola Es una muda. muda ropa, una sola muda de ropa así como de aventura y necesitábamos que se seque y demás, así que bueno, por ahora estamos haciendo lavanderías, pero si no es acá en la camioneta, o sea, tenemos La bacha. la bacha de a poquito y después O en colgamos acá y que estaciones se de seque. servicio también. O bueno, en donde se pueda. Sí. ¿Cómo se bañan? ¿Cómo bueno, usualmente nos bañamos con un poquito de agua, jabón y shampoo Johnson. Tenemos una ducha que se arma y se desarma. Porque Johnson es. Para que no largan los Me ojitos a encantaría, Guille. si tienen algún producto y quieren publicidad, me encantaría hacer una publicidad. O sea, fíjate que ya te clavo, hey, ¿ya pediste tu remera de Rodando por ahí? O sea, es uno de tus objetivos de Sí, este año. sí, Hacer una publicidad. sí. Y Bueno, decir, Marcelito, está. también, me encantaría. Bueno, a ver. Miguel Ángel Tavares. ¿Y cuántos años llevan rodando por ahí? ¿4? Salimos en septiembre del 2018, así que ya estamos casi por los 4 años y medio. Eh, sí, 4 años y medio. Bien. 4 años y medio Rodando de por ahí. rodando por ahí, me encanta, ¿eh? Jorge Lituma, ¿ya han probado el cuy en Ecuador? Aún no. Iba a hacer una acotación a la... No Uy, sé qué me. ¿vomitaste? No, no sé qué me pasa. Dale. Iba a hacer una acotación respecto a Rodando por ahí. Hubo muchas etapas diferentes, o sea, creo que fue una etapa primigenia, que fue muy leve, muy tranquila, de acomodarse, de no hacer un caxo. Después hubo una etapa de Rodando por ahí artesano, donde vendíamos, donde hacíamos feria, donde Sí, exhibíamos productos para vender. donde se nos devaluó la moneda y tuvimos que salir a Fue trabajar. tremendo. Eh, tremendo, Argentina. Después hubo una etapa de Rodando por ahí, ya entrenado, ya como al norte de Sudamérica. Hubo una etapa de Rodando por ahí En la lona, en la lona total, accidentadísimos, saliendo del agujero así, volviendo derrotados de con Argentina. sangre. Hubo una etapa de Rodando por ahí renaciendo, haciendo de nuevo la Kangu, dejándola más linda que nunca. Una etapa Dale, prístina dale, dale. de Rodando por ahí en Patagonia, que fue como la etapa de Rodando por ahí. Y a partir de ahí nos pusimos las pilas con el canal. Y ahora hay una etapa de Rodando por ahí, youtuber. No me salía el nombre, iba a decir como youtuber. Pero claro, youtuber, como buscando más, son totalmente diferentes los tipos de viajes que uno hace. En Sí, cada una de ellas, sí. Como silencio. viendo el cambio. Sí, hay mucho aprendizaje en cada una de ellas. Hoy la manera de moverse, la manera de buscar los lugares, la manera de buscar los silencios, Yo dónde creo que es como que trabajar. estamos un poco exprimiendo esta comodidad, ¿no? O sea, es la segunda vez que le estamos dando la vuelta a Sudamérica. Y un poco así
de saber qué te vas a encontrar, ¿no? O sea, como que uno más o menos tenés una idea de que si querés volver a lo conocido, a lo que ya viviste para no tener sorpresas, vas para este lado. Ahora, si querés algo más movilizante, no sé, ahora te metes en el Amazonas de Ecuador, que es la primera vez que lo hicimos así tan profundo. Sí. Entonces estamos como aprovechando eso y esta estabilidad que estamos teniendo un poco en el viaje o esta madurez que estamos alcanzando, por Claro, ejemplo, no lo podrías haber hecho mejor. en estar viajando en esta vida, en una casa un poco más cómoda que la Cangu y demás, hace que podamos reflejarlo de otra manera en nuestro trabajo, que hoy por hoy nuestro trabajo es YouTube. Hemos hecho comida, hemos vendido alfajores, hemos hecho juegos para niños, No hemos hecho arcos y nada. flechas. Cuando recién salimos no Arcos hicimos y nada. flechas. Y ahora estamos, bueno, trabajando acá con YouTube. Y gracias, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí y por recibir de tan buena forma lo que uno hace con mucha pasión y con el corazón. Y de verdad, gracias. Qué lindo el mensaje. No puedo creer el mensaje que. Nada, te estoy olvidando. Dale, vamos con otra pregunta ya. Muchas ¿Brasil gracias. alguna vez? Dice Sí, Guillermo. hemos ido, pero me intimida lo grande. Es como hacer Brasil es hacerlo entero, loco. No es hacer un cachito. ¿Qué? Sí, hicimos un cachito, es Guille como tiene una esto de que provincia. a veces hay cosas que es o todo o nada. Entonces a veces es difícil, ¿no? Entrarle a Guille con esas cosas. Yo tengo Hicimos dos ganas de provincias de pegar. Brasil. ¿Conocés Brasil? No, 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 no lo claro que no. conozco. Dos Falta. provincias. No, no existe. L, muchísimas gracias por el aporte que acabas de hacer a través del super chat. Un beso enorme para vos. Muchísimas gracias. Sepan de que estos aportes, estos apoyos que nos hacen son los que dan la banca al canal. Son Todo, los que. ver los videos, que se aguanten las publicidades, los aportes acá por el super chat, el super gracias también que sale en los videos abajito ahí, todo de verdad. Nada, es lo que hace que sigamos rodando por ahí. Eso. Y trayendo cada día mejor material. ¿Cómo Eso se es. conocieron? Pregunta Adoradores de Alabanzas. Nos conocimos trabajando en Movistar hace unos 12 años, ¿será? ¿11 años? ¿Ya? 2011 nos conocimos. Mirá vos, 12 años. Que nos conocimos, ella bajó por unas escaleras puede mecánicas. Así que. Y yo la vi y dije. "Ah". Pero después me enamoro. Después empecé a hacer el trabajo fino, porque Guille no me daba bola, hasta que acá estamos, 2 años después. Viajando juntos, viviendo en menos de 4 metros cuadrados. ¿Qué más? El chimborazo, ahí ya estuvimos comentando, cómo se conocieron ya dijimos. Sebastián Puebla, ¿cómo se sufrió con el video cuando quedaron encajados? Hacía fuerza para que pudieran salir. Y gracias a que tanta gente hizo fuerza que salió la camioneta. Yo creo que Llegaron las fotos sacarlo. anticipadas. Shining57, ¿cómo compro tu canal y quiero apoyarlos mensualmente? Jorge, Vilma, Lami y Leia. Nosotros bueno, antes que nada, muchísimas gracias por querer apoyarnos de esa manera. En los links, en las descripciones de todos los videos, dejamos unos links para que elijan la forma que quieran apoyarnos económicamente. Obviamente también viendo las publicidades y demás lo están haciendo. Así que esa es una de las maneras. Van a encontrar todos los links. Creo que en la descripción de este vivo está. Y si no, una vez que lo termine, me pongo a subirlos para que lo tengan más fácil. De verdad, Muy muchísimas bien. gracias. Igualmente las formas son Mercado Libre, Mercado Pago, no PayPal. sé, PayPal y qué más. Y Pioneer. Y Pioneer. Muy bien. Y transferencia bancaria. Ese es Pioneer. Bueno, Armando Mota, ¿les gustaría tener bicis? Sí. Sí. Yo quiero una bici. Quiero una bicicleta. A mí me gustaría más un kayak. Claro, es que él más agua, yo soy más tierra. Pero, Wendy Silvestri entendió todo recién. Ay, no la. Sí, abrazo a Wendy. Mañana. Del Niño, hola, ¿van a venir al sur del país, Loja y Vilcabamba? Dicen que es hermoso. Muy probable. Dicen que es increíble toda esa zona y sí vamos a pasar por allí. Un abrazo a X Dani.
Nicolás Stagno, grosos, aguante la locura del Guille, las palabras y los textos de Yara y los huevos de Toro. Saludos de Mar del ¿Qué Plata. huevos que Gracias, tiene Nico, Tore para no gracias. tener huevos, loco? ¿Qué Está tipo? castrado, Vos no sabés lo que es estos días? Se para en la camioneta, no se acerca un perro. No se acerca un perro a la camioneta. Hay unos perros tipo Rottweiler Sí. y el No. chabón no se achica con nada. Nada. Es Él se cree impresionante. invencible, de verdad Y lo que. ves. Yo nunca O lo he sea, visto que lo venzan. si algo que me enseñó Así que Ettore es no que es. es pura actitud. O sea, es solo una cuestión de actitud totalmente. Ettore es mi maestro en eso. Porque el Ujú. chabón va así, pum, pone el pecho y perros gigantes que a veces decís, se lo van a comer, termina yendo. Y es más, a veces hasta lo ves relacionarse con los perros y lo ves más grande de lo que es el chabón. O sea, se infla de tal manera, se pone de Sí, puntita de se pie para así, tiqui, y vos tiqui. lo ves que dices, qué perro loco, ¿eh? Y después es un mimoso. Claro. Después está acá, como lo vieron, que te da Sí. besos y está ahí todo derretido. Pero Y, afuera se pone y pila. una aclaración que yo quiero hacer al respecto. Ettore es perro, loco. O sea, no es ni, ay, el bebito, Sí, bebucho, que es un pobrecito, que qué perro. sé yo, o Ahí está. sea, mi Ni, prioridad es Ettore. Así ni, que todo lo que hacemos es sabiendo que, o sea, confiando en lo que sabemos. O sea, 9 años, estamos con Ettore desde que tiene 50 días de vida. ujú. Así que es parte también de nuestra familia y lo cuidamos como tal. Así que todo lo que hace es porque lo puede hacer. Totalmente. Ni macho ni mascota. Perro. Lo que es. Nan Santana, me alegra ver que ustedes no se enferman. Siempre los veo súper bien. ¿Toman algo en especial? Comemos bien. Sí. Hacemos ejercicio y nos cuidamos. Y no tenemos la cláusula de no enfermarse. O sea, Sí, no hay forma. no hay manera. Yo antes de salir a viajar, o sea, con las estrés del trabajo, de oficina y demás, sufrí migrañas. Una vez terminé internada en el hospital porque me dolía el estómago y no sabían qué tenía. No tenía nada, era puro estrés. Y cuando salí de viaje, no me enfermé más. Sí, tuve un accidente muy grosso, pero bueno, eso es otra cosa. Te enfermaste ahora en Em, Uribia. Te agarró una el gripe un estrés, día. el estrés me pega mal y en Uribia ahí cuando pasó lo de la camioneta, que nos quedamos allá varados y demás, sí, me agarró una fiebre galopante y horrible, pero no, de verdad comemos bien, sí comemos, bueno, tomamos cerveza, comemos muchos chocolates y demás, pero la comida así de respetarla, de ensaladas y demás, creo que nada, estar bien uno con lo que está Ujú. haciendo, ¿no? Creo que eso es, la conexión con uno es lo que más hace que estés más fuerte. Sí, yo ya me siento Bruce Willis, iba a decir. ¿El No me protegido? enfermo ni loco. No recuerdo la última vez que me enfermé. Sí, este Guille tiene ahí como... muestren a Tore qué lindo que es ese perrito. Ale, perdón, pero Ya ya lo lo trajimos mostraba. y ya se fue. No Sí, creo que está, venga está más. medio malhumorado. Sí, está ahí como... Claudia Picarone, los chicos de Caminando al Mundo están en Chile, parece ser un poco caro, así que todo cobran para entrar, pero se ve hermoso. Sí, yo me Y imagino que es así tiene, como sí, Brasil, y que nos Perú. pasó. Hoy, por ejemplo, Sí. estuve chusmeando un par de parques nacionales ahí en Perú y ya por día, te cobran por día, si entras un día te cobran, si entras 3 días es otro precio, como que por eso también estamos aprovechando muchísimo aquí en Ecuador esa conexión más natural que tienen, que es como lo que estamos acostumbrados en Argentina. Sí, Ecuador, iba a decir Em, exactamente eso. Ecuador tiene como la misma política que Argentina. O sí, sea, o cultura comercial, no sé cómo decirlo. Pero como que los parques nacionales son públicos, son de libre acceso, como como que es muy que afín, muy sí, afín es muy parecido en eso. de la manera que nos criamos nosotros, entonces por eso también es otra de los granitos de arena que hacen que nos sintamos en casa, Mucho lugar pero público, no pasa en todos lados. mucho parque, mucho lugar donde compartir. El núcleo de las ciudades es usualmente un parque, Claro, que que es eso el también. punto de Ujú. unión, sobre todo más en estos pueblos pequeños se renota, es Sí, hermoso. Y nosotros ahí estacionados, nadie viene a decirte nada, o sea, es buenísimo. sí, es como algo muy parecido a, donde a lo que nosotros nos criaron. Pero sí, a mí me da como mucha pereza cuando me toca como pagar por todo, más allá Mm. son como $5 acá, $5 allá, te quedas un día más, $5 más, da mucha como paja.
Sí, un amigo nos había recibido en su casa, antes de que se haga amigo, ¿no? Nos recibió en su casa y él tenía un lugar gigante ¿A dónde? y en Pifo, cerca de Quito. Y nos dijo, o sea, y la gente le preguntó, o sea, él recibía viajeros. Así fue como lo conocimos. Y nos dijo, y la gente le preguntaba, ¿no? Otros viajeros, ¿por qué no cobraba? Porque te podías bañar con agua caliente, tenías wifi y todo, era un lugar buenísimo. Y él decía que si él cobraba, la relación iba a cambiar. Y un poco eso también es lo que sentimos con los lugares naturales donde te cobran por entrar. Es como que es naturaleza, ¿entendés? Es de todos, es el planeta Tierra. Es como que, ¿por qué estás haciendo eso? Y bueno, es por eso que, repito, estamos aprovechando mucho en Ecuador estas facilidades que hay. ¿Qué más? Ok, Cake. Ok. ah, ok, perdón, soy malísima. ¿Cómo hicieron en la cuarentena del 2020 y dónde estuvieron encerrados? Uf, Estuvimos en Buenos Aires, estuvimos en la casa de la familia, estuvimos ahí cuidaditos, justo habíamos llegado de la odisea de todo Sudamérica, habíamos tenido un accidente, así que nos agarró justito en casita, sí, o vamos a sea, decir. nos ocurrió el accidente, tuve que volver a Argentina, Guille también volvió a Argentina y ahí fue cuando, pum, a los 2 meses, pandemia, encerrados en Buenos Aires. Ahí fue como, imagínense que habíamos salido, habíamos estado viajando y de pronto volvimos a Argentina, a la casa de la familia y encerradísimos. Fue como un choque que yo entiendo, a todo el mundo le chocó, pero acá fue como un cambio tan radical que, puff, un estrés tenía yo. Heider Lozano, muchísimas gracias por el aporte que acabas de hacer a través del super chat. Muchísimas gracias. ¿Qué es una pera que baila? Una pera con café. Bueno, ¿qué más? Una pera con... ¡Qué ocurrencia la de que hizo ese meme, ¿no? Estos dibujos de YouTube son muy raros. Eh, Ok Cake dice, mi esposo está por jubilarse y por culpa de ustedes quiere andar de aventura. Qué Bien, es bueno. por ahí, hay que mantenerse ocupado. Cuando estás haciendo algo que te llena el corazón y te pone a prueba la mente, como que el espíritu se fortalece y te volves eterno. Así que métanle, váyanse a Eso. buscar cualquier aventura. Pará, loco, porque hay gente que se volvió eterna y también le daba con todo al cuerpo. Es bueno, lo que te dicen. Sí, lo quería remarcar. Estaba pensando en Marito Chancheri. Tengo un cuadro acá de Sí, vamos a Marito poner una foto Chancheri. de Marito. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Los mensajitos estamos. Ok. Vamos resumiendo. Mabu Córdoba, ¿para dónde van? ¿Cuál es su mapa? ¿Ya se van hacia el sur? Todavía no. Vamos a ir con las últimas preguntitas. Vamos a ir respondiendo rapidito lo último que va quedando. Vamos a darle unos 15 minutitos más y vamos a contar las dos aventuras que ya tenemos grabadas. Sí. Vamos a darles un adelanto de lo donde estuvimos visitando, qué es lo que próximo que va a venir. Y ya vamos cerrando este hermoso y grato momento de vivo en YouTube. No sabía cómo cerrar. En cuanto a la pregunta de Mau, si tenemos mapa, cuál es, para dónde vamos a ir, no tenemos, o sea, es como que es raro de explicar, pero no tenemos un itinerario preciso de lo que vamos a hacer, sino que, che, ¿qué te gustaría hacer? Y más o menos esto y aquello. Creo que no tenemos mapa, sino tenemos vientos. Nosotros siempre lo decimos, Está. tenemos vientos, nos sopla para un lado, nos sopla para el otro. Hoy nos está soplando de norte a sur, así que hacia allá vamos. Nosotros nos manejamos siempre eh, por lo que son los elementos. Sí. Vos siendo tierra, yo siendo de agua, dejándonos soplar por el viento, y de vez en cuando nos calentamos como el fuego. Y ahí agárrate. Por Dani, X Dani, como sea. ¿Piensan cambiar de vehículo? No. Vamos a seguir en la Ducato. Al menos por lo que está haciendo toda esta etapa de. Esta de la etapa vuelta. va a finiquitar, vamos a concluirla con nuestra fiel compañera la Ducato, Sí. que se viene portando de 10. Javi, en un rato. Viajar sana. Dice, ¿qué queda? Un gracias, chicos, por todo lo que hacen. Gracias a vos, Marito, por estar ahí también haciéndose el aguante. Gracias, Es enorme. muchas gracias a ustedes, loco. O sea, esto es recíproco. Si no fuese recíproco, no sería un embole o estaríamos hablando solos o. Nah.
María Silvina, muchísimas gracias también por el aporte que acabas de hacer a través del super chat. Muchísimas gracias, de verdad. Mi universo dice, la verdad que los últimos videos son cada vez más entretenidos. Me encantó y me quedo con ganas de más. Bueno, Buenísimo. muchas gracias, mi universo. Muchísimas gracias. Buenísimo, eso es lo que más nos enorgullece. Le estamos como metiendo todo. O sea, nos está llevando como mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero también se ve... Pero vale la pena porque, o sea, Eso. vale el esfuerzo, no la pena. Vale el esfuerzo. Vale el esfuerzo. De verdad, muchas gracias. X Dani pregunta, ¿cómo que no me dabas bola? O sea, no entiende cómo no me dabas bola. Sí, ¿viste? Son las etapas de la vida. Son las etapas de la vida que te voy a contar. Armando Mota. Buenísimo. Micho Tito y cabezonamente está hablando. Es un chiste que le hicieron a Wendy Zulka. Bueno, está bien, pero no es gracioso. Pobre Wendy. ¿Es verdad que YouTube se queda con el 80% de los superchats? ¿Qué? No, tanto El no. 80 no es tanto. Se lleva, siempre YouTube se lleva. Pero sí, se lleva su tajada. Sí, se lleva una tajada, pero no el 80%, me muero. No, creo que, mira, no te quiero mentir, no lo tengo bien claro, pero creo que se lleva un 45. Hijo de una gran... 45 de todo, ¿eh? O sea... ¿En serio? Sí. ¿De todo? De todo se lleva un 45. YouTube! Entonces, ¿piensan ir a Centroamérica? Pregunta Mercedes Martínez. Ya habíamos respondido con respecto a lo que son los vientos. O sea, Sí. ya está bueno, respondido. yo voy a ir. Por el momento no, sí vamos a ir, pero no ahora en el plan inmediato que tenemos. Damián Baez. Hola chicos, los felicito por todo lo que hacen. Saludos les mandan mis hijos Adiel y Arelín. Muy bien. Un beso enorme a las niñas. Ay, me van a empezar a odiar porque hablé así. ¿Por qué te odiarían? ¿Quién sería un alma, un alma tan negra para llegar a odiarte a vos? Gracias por lo que decís. Juan Pablo Frías, ¿cuál es su fuente de tips cada vez que van a un lugar nuevo? Ay, no llegar de noche. Eso no llegar de noche es, o sea, siempre a un lugar nuevo, 1 hora antes de que se ponga el sol, tenemos que estar ya instalados. Porque más o menos te fijas cómo se mueve la zona y demás. Es difícil responderte porque es como que uno en todo este tiempo, en la experiencia, en el viaje, en la diaria y en la cotidiana, es como que lo va haciendo carne. Lo vas haciendo tan... Sí, es como que lo incorporás. Sí. Entonces ya no sos tan consciente de lo que haces. Pero es como que, por ejemplo, los pueblos chicos siempre son mucho más cómodos. Ahora estamos en un pueblo diminuto. No sé de dónde serás, pero no sé, tendrá como el espíritu de Purmamarca. Digamos, es un pueblo chico, andino. Menos porque Purmamarca es turístico. Este no, o sea, quise salir a tomar un café y no hay restaurante. O sea, es como que es muy local para la gente local. Nos miran raro. Eso es así, no pasamos desapercibido. Te miran raro. Pero como uno no pasa desapercibido... Pero de curioso, no raro de mal. Las malas conductas también pasan desapercibidas. No sé. ¿Qué tips? No, bueno, eso no llegar. Fijarnos, por ejemplo, una cosa tonta, pero que no haya ningún bar cerca, porque nos ha pasado de, no sé, de ubicarnos cerca de un bar, no darnos cuenta y después a la madrugada está boom, boom, boom la música. Entonces, no bares cerca, llegar de noche, llegar antes de que se ponga el sol. Si no te da seguridad la zona o la ruta porque ves que hay poco, estación de servicio es la más fácil. Cuando estacionamos en un estacionamiento así, por ejemplo, parque y demás, miro mucho dónde estacionar porque no es lo mismo estacionar a donde estacionan todos, que va a llegar un auto cada 5 minutos, se va un auto, llega otro. Claro. Me estaciono atrás. Eso, evitar ruidos, evitar molestias, evitar los gañanes nocturnos. Sí. Siempre, no sé, si es un parque y estar en la parte iluminada, esas cositas que a medida que va saliendo, cada uno va haciendo su propia rutina de seguridad, porque es como que estamos programados para buscar estar seguros. Así que si están por salir de viaje, ya sea de vacaciones o lo que sea, vayan tranquilos que de a poquito se van a ir acostumbrando. Sí, igual se hace muy automático. Un abrazo gigante a Gaby Morales. Ay, por Dios, no estornudes la cámara.
Gaby nos dejó un mensaje, dice, un abrazo chicos desde Montevideo, Uruguay. Es una de las mejores capitales por las que hemos andado, Montevideo. La mejor, O sea, la mejor. todo, Lejos. me acuerdo cuando estuvimos allá en Uruguay, nos decían, no vayan, mismos uruguayos, ¿no? No vayan a Montevideo, es un lío. Fuimos y era como... En 10 minutos estábamos en el centro. Era Casi me buenísimo. estaciono en la plaza principal de ahí, en el centro mismo donde vive. Súper tranquila, la verdad que muy lindo. Así que gracias Gaby por Qué el ganas le tengo a aguante Uruguay, che. a través del super chat. Nos dejó otro mensaje que dice, son unos genios, Ettore es el mejor. Me encanta cómo Siempre lo se aman lleva a todas, Ettore. Me che. encanta. Se lleva todas. Bueno, vamos a ir cerrando ya, ¿no? Sí. ¿Para más? Leila Reynos, hola chicos, no sé si dijeron algo del terremoto, llegué tarde ya que YouTube marcaba vivo 11:30, mira. Bueno, Mirá qué raro. YouTube, loco. Qué raro. Bueno, y después se lleva el 45% de traición. Claro, no hace, hago bien el trabajo y no lo hace bien él. Contá del terremoto de nuevo, por si que pregunta Leila, y yo ya voy buscando las últimas No preguntas. estamos en la región del terremoto, sí lo sentimos. Ayer por la tarde estábamos bailando en la camioneta y en un momento paramos de bailar y se siguió moviendo un poquito la camioneta. Le digo, pará, Yara. Nos bajamos, se sintió como un ruido a chaperío. Bailando de verdad. Sí, estábamos bailando. Y nada, o sea, en un momento, claro, en nuestro momento, en nuestra experiencia, sí fue gracioso, fue divertido, pero cuando abrimos el celular, nos fijamos las noticias y demás, vimos que fue un momento muy trágico y muy convulsionante para acá, para Ecuador. Y para así Perú que también. le mandamos la fuerza a todo el que haya sufrido el temblor. Sebastián Ferro pregunta, ¿cómo se comporta el dron nuevo? Excelente. La verdad que... Yo no le tenía fe, o sea, voy a ser sincera. Yo siempre voy a tope, ¿no? Sabía que comprar un dron iba a hipotecar mi alma para tener una serie Mavic. Este es el Mini, que son los más chiquitos, pesan menos de 250 gramos. Y la verdad que y es lo que alcanzaba, así que... Los drones son caros, de por sí son carísimos los drones, pero piensen que tienen, por ejemplo, límites de 4.000 metros de altura según manual y lo hemos volado a 5.200. Adelanto. Lo hemos volado a 5.200 metros con viento y el tipo hizo y se voló lo más bien. Así que... Y eso que, o sea, también para abaratar costos y demás, compramos uno que era refabricado. O sea, salió de la marca, le hicieron la prueba de testeo antes de sacarlo a la venta y dio un error. Entonces volvió a fábrica, lo arreglaron y lo sacan a la venta ya no como nuevo, sino como refabricado. Así fue como lo compramos y la verdad que muy bueno. Se la viene bancando. Quiero que leas esa pregunta. ¿La de Maggie? Sí. Maggie Ferreira pregunta, ¿cuándo vuelve a cantar Yara? ¿Cuándo vuelve a cantar Yara? Ya lo habían preguntado, no sé. No sé, aquella vez fue muy espontáneo. Fue como, y además fue un temón. O sea, es insuperable. Claro, encima fue un súper tema, así que no sé. Pero bueno, gracias ahí por Maggie por siempre estar haciendo el aguante. A cantar, voy a ver esta semana a ver qué pasó con tu remera. Hoy justo hace un ratito vi el mensaje. ¿Con mi remera? No, con la de Maggie. Ah. Bueno, ya vamos a ir cerrando, de verdad. Analía Bordeó, ¿cómo hacen para dormir cuando hacen esos calores insoportables? Lo insoportable lo vuelve uno. O sea, yo lo soporto. Mi secreto es un spray con agua. Entonces, me pongo spray en todo el cuerpo. Y tenemos acá el climatizador, que lo usamos como ventilador. Y ya con que se mueva el aire ya puedo dormir bien. Con esa técnica y el ventilador estamos pepa. Nosotros odio, por ejemplo, el aire acondicionado. O sea, lugar de aire acondicionado, me hace mal. O sea, es totalmente artificial. Sí, no, a mí, yo en Colombia me di cuenta, en los calores de la costa, que me hacía doler la cabeza. O sea, entraba a un supermercado con el aire acondicionado así bien fuerte y salía y me mataba. Así que... Yo prefiero que haga el color que hace, corta la bocha, es lo natural. O sea, si yo podría andar desnudo, es lo natural. O sea, corta. Por eso le gusta ir a la playa, ¿no? Porque está con la malla. Pero, mirá, tenemos una frase acá arriba de Thoreau que dice: todas las cosas buenas son salvajes y naturales. Lo salvaje es libre y lo natural es libre. O sea, tenemos que acostumbrarnos un poco más a eso. Menos cosas artificiales,
y la vida se hace menos insoportable. Alan López, hola chicos, acá Alan, músico de Bursaco. ¿Cómo encontraron la Ducato? No encuentro una parecida para comprar ni de casualidad. Ni la vas a encontrar. Porque la única la tenemos nosotros, Alan. Vas a tener que Claro, esperar un par de... seguirnos el rastro para cuando la Ducato claro. siga su camino. Alfredo Cóndor, vayan a Zuleta, un pueblito mágico. Vamos a Bueno, investigarlo. Che, de verdad, muchísimas gracias. Arriba de 300 personas en casi 2 horas de vivo. Gracias por este aguante, gracias por acompañarnos. Esta semana que pasó cruzamos la barrera de los 60.000 suscriptores, una cosa que no imaginamos nunca estuvimos y brindando está al sucediendo. principio del video por Sí. ello. Les agradecemos una vez más. Los videos están teniendo así como muchas vistas, mucho aguante, mucho apoyo. El aguante. Nos enorgullece muchísimo eso. Les queremos adelantar una vez más de que los próximos videos no se van a quedar atrás. Son al menos los próximos 2 videos que vienen las mejores aventuras de rodando por ahí. No, ay, no sé, porque la de Labra de la Calle estuvo muy Claro. buena. Pero Y la de son. la isla, o sea, son muy buenos. Son, Pero ahora somos los 3. es motivación pura. Sí. Y recuerden, el que no estuvo atento o que no estaba al principio del vivo, el video del viernes tiene una sorpresa. Ah, ahí está. Tiene un bonus track, o sea, tiene un extra que van a tener que encontrar en el video. Es para, nada, es como para jugar un poco y Va a quedar para, escondido. Va a quedar escondido, va a estar ahí, lo tienen que encontrar. Es como un regalo que les queremos hacer. Y. ¿Qué más? Algo más quería decir. Ah, estabas hablando de las experiencias. no, porque si no queda como que prometo cosas que después no cumplo. Los videos se tratan de ascensos, se tratan de cimas, se tratan de esfuerzo, se tratan de los Andes, se tratan de acá, de los Andes ecuatorianos, loco, de lo más lindo que puede haber. Sí, una vez más volvemos a la montaña y creo que volvimos con todo. O sea, en los videos anteriores estuvieron viendo cómo buscábamos una cumbre y ahí viene trabada y ahora es como que se nos destrabó y la vamos a compartir con todos ustedes. Bueno, ¿qué más? ¿Estamos hechos? Muchas Bueno, gracias por regalarnos este vivo, muchas gracias por compartir con nosotros. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, que hayan brindado con algo, que hayan comido rico y nada más. Estamos hechos. sí. Gracias. Nos vemos entonces. Veremos cuándo hacemos el próximo vivo. La verdad que estuvo ahí medio improvisado, en el sentido que no lo planeamos mucho. Fue ayer como decir, bueno, dale, sale. Y la pasamos fenomenal. Así que de verdad, muchísimas gracias por estar del otro lado. Los queremos un montón. Se me cuidan y nos vemos por ahí.